Listo, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos. Bienvenidos a estas nuevas lecturas. Estamos ya en los diálogos de madurez. Sí, este es ya nuestro tercer año con este proyecto de las lecturas platónicas y ahora estamos entrando pues a un periodo muy interesante dentro de la literatura platónica. Estamos llegando a lo esencial de Platón. Justamente este diálogo, que es el Fedón, marca un inicio junto con el banquete y el Fedro y los demás diálogos que vamos a ver, del Platón ya que propone ideas, del Platón maduro, del Platón que justamente ya arranca pues su acmé, ¿no? Su florecimiento. Bien, y para este nuevo año tenemos pues unas cuantas lecturas más que ya les iré diciendo, pero quiero saludar principalmente ahora a nuestros amigos que nos están ayudando justamente en hacer este proyecto, porque esto no se hace solo, sino también ayuda de varios amigos que tengo por acá. Y hoy, precisamente hoy, que vamos a dialogar sobre el Fedón y que vamos también a darle voz a los personajes, tenemos a varios amigos que se están conectando, y gracias por ello también. Tenemos a Sanelli, que va a hacer el papel de Quécrates, gracias Sanelli por ello. Tenemos también a Marco, que justamente acaba de entrar, que él va a ser el Fedón, va a ser nuestro narrador. Tenemos también a Cebes, que va a ser Jocelyn, Simes Natalie, Critón, que va a ser Ángel, a Eva, que nos va a ayudar con el papel de Jantipa, y finalmente a Kenny, que va a ser el servidor. Como ven, hay muchas personas involucradas acá. A todas ellas, de verdad, muchas gracias. Esto es gratuito, ¿no? Porque nosotros queremos compartir conocimiento, nos gusta presentar ideas, debatirlas, conversar, ¿no? Y también nos gusta, pues, pasar tiempo juntos, ¿no? Y qué bueno que ustedes también, entiendo que sí. Listo, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de este diálogo, una pequeña introducción y ya vamos pues a la carga, ¿no? El Fedón, como les dije, es uno de los diálogos de madurez, es un diálogo muy interesante, es un diálogo muy pitagórico, acá Félix seguramente se va a alegrar de eso. Es un diálogo donde aparecen muchos mitos, los mitos platónicos, ¿sí? Es un diálogo que provocó la muerte, de hecho, de uno de sus lectores, así que con cuidado, ¿sí? El bueno de Cleómbroto de Ambracia decidió tomarse la vida, quitarse la vida, luego de leer este diálogo, ¿sí? Y de ahí tuvo pues una fama, así como el Werther, el bueno de Goethe, también provocó ciertos suicidios, este diálogo también, ¿ya? Este diálogo ha sido muy comentado, de hecho es uno de los diálogos más leídos de Platón, ¿sí? Y ha tenido, pues, desde su propia fecha de composición hasta épocas recientes, ¿no? Centenares y miles de comentarios por parte de diferentes corrientes filosóficas. Bien, este diálogo se ubica luego de la visita de Italia a Platón, ¿sí? En este momento Platón tiene entre 40 y 45 años, está en su acmé, está en su madurez plena, ¿sí? Y acá la pluma platónica es exquisita, ¿no? Este diálogo tiene mucho de drama, de teatro, de comedia, ¿no? Y también mucho de filosofía. Por eso justamente los críticos dicen, no sabemos si ubicarlo entre literatura o filosofía porque es ambos a la vez, ¿no? Y eso es muy interesante de ver, ¿no? Justamente los filósofos ahora han perdido quizás ese aspecto literario, ¿no? Que antes tenía. En este diálogo también se presenta una visión ascética de la filosofía. Se presenta la filosofía como una suerte de una puerta para entrar a los misterios también que están en el más allá, porque recordemos, en este diálogo nuevamente, Sócrates está a punto de tomar la cicuta, a punto de morir. Y qué mejor momento para hablar sobre el alma, ¿verdad? Qué mejor momento para hablar de qué nos va a pasar luego de morir, luego de dejar esta existencia, ¿sí? Qué mejor momento para ponerse a dialogar con amigos sobre lo que nos espera en el más allá, ¿sí? Estamos en el recuerdo de Fedón, ¿no? Ahorita vamos a ver que este libro tiene dos niveles, ¿no? Vamos a entrar en una conversación entre dos pitagóricos, ¿sí? Acá le presento a los personajes. Está Equécrates, está Fedón, ¿sí? Quienes son los principales dialogantes, y ellos van a recordar lo que pasaba en esas últimas horas de Platón, ¿sí? De Platón, sí, de Sócrates, digo. Y en el diálogo va a aparecer Cebes y Simias, que son dos personajes que son discípulos de un hombre muy importante en la antigüedad. El bueno de Filolao, ¿sí? Que justamente es el primero, si es que no estoy mal, el primero en divulgar las doctrinas pitagóricas. Tenemos también a Critón, que es ya un conocido de la familia. Critón ha acompañado a Sócrates desde el juicio, incluso mucho antes, ¿no? Hay un diálogo incluso con el nombre Critón, ¿sí?
Y pues aparece, sí, ligeramente nomás Jantipa, ¿no? La esposa de Sócrates. Ahí también vemos una cierta, con una descripción, ¿no? Con una línea nada más vemos el carácter de la mujer de Sócrates, ¿no? ¿Sí? Eh, bien, entonces, creo que ya están los personajes, ya he dicho lo principal. Conforme vamos escuchando el diálogo y debatiendo, van a salir más ideas, ¿sí? Y pues ya vamos a la obra y vamos a presentar el diálogo y escuchar lo que nos tienen que decir nuestros buenos amigos Equécrates y Fedón. ¿Sí? Después voy a pedir que, ¿qué tal, qué tal? Saludos, saludos a todos los que se están incorporando, a nuestros amigos que se vayan ya ahí preparando para entrar en los papeles. Así que empecemos ya. Para los que están siguiendo el diálogo, esto va a ir desde la línea 57A hasta la 59D. Corto nada más, pero mucho que comentar también aquí, ¿sí? Entonces empecemos ya. Está ahí Marco ya listo. Espero que Saneli también. Así que una cuenta regresiva en, a ver, 3, 2, 1 y ya. ¿Estuviste tú mismo, Fedón, junto a Sócrates, el día aquel en que bebió el veneno en la cárcel, o se lo has oído contar a otro? Yo mismo estuve allí, ¿Qué es entonces lo que dijo el hombre antes de su muerte y cómo murió? Que me gustaría mucho escuchártelo, pues ninguno de los ciudadanos de Fliunte por ahora va de viaje a Atenas, ni ha llegado de allí ningún extranjero que nos pudiera dar noticias claras acerca de esos hechos, de no ser que él murió después de haber bebido el veneno. De lo demás, no hubo quien nos contara nada. Ni siquiera, pues, estás informado sobre el juicio, de qué manera se desarrolló. Sí, de eso nos informó alguno y nos quedamos sorprendidos de que se celebrara con tanta anticipación y que él muriera mucho más tarde. ¿Por qué pasó eso, Fedón? Bueno, tuvo una cierta suerte que crees. Aconteció, pues, que la víspera del juicio quedó coronada la popa de la nave, que los atenienses envían a Delos. ¿Y qué nave es esa? Esa es la nave, según cuentan los atenienses, en la que zarpó Teseo, antaño secreta, llevando los famosos 2 veces 7, y lo salvó y salvó a sí mismo. Así que le hicieron a Apolo la promesa entonces, según se refiere, de que si se salvaba, cada año llevarían una procesión a Delos. Y la envían, en efecto, continuamente año tras año, hasta ahora en honor al dios. De modo que, en cuanto comienzan la ceremonia, tienen por ley purificar la ciudad durante todo ese tiempo y no matar a nadie oficialmente hasta que la nave arriba a Delos y de nuevo regrese de allí. Aún a veces eso se demora mucho tiempo, cuando encuentran vientos que la retienen. El comienzo de la procesión es cuando el sacerdote de Apolo corona la popa de la nave. Eso ocurrió casualmente, como digo, la víspera de celebrarse el juicio. Por eso justamente fue mucho el tiempo que estuvo Sócrates en la cárcel, el que hubo entre el juicio y su muerte. ¿Y qué de las circunstancias de su muerte, Fedón? ¿Qué fue lo que se dijo y lo que se hizo? ¿Y quiénes los que estuvieron a su lado de sus amigos íntimos? ¿O no permitieron los magistrados que estuvieran presentes y murió abandonado de sus amigos? No, de ningún modo Epicrates, sino que tuvo algunos a su lado, y muchos incluso. Esfuérzate en relatarnos todo eso lo más precisamente posible, de no ser que tengas algún apremio de tiempo. Bueno, tengo un rato libre. Intentaré contarles lo que se relata. Porque el evocar el recuerdo de Sócrates, sea hablando o escuchando a otro, es para mí lo más agradable. En tal caso, Fedón, tienes en quienes van a escucharte a otros semejantes, así que intenta contarlo todo lo más detalladamente que puedas. Pues bien, yo tuve una asombrosa experiencia al contarme allí, pues no me inundaba un sentimiento de compasión como a quien asiste a la muerte de un amigo íntimo, ya que se le veía un hombre feliz. Epicrates, tanto por su comportamiento como por sus palabras, con tanta serenidad y tanta nobleza murió. De manera que me pareció que al marchar al Hades no se iba sin un destino divino, y que además, al llegar allí, gozaría de dicha como nunca ningún otro. Por eso, pues, no me entraba en absoluto compasión, como parecería ser natural en quien asista a un acontecimiento fúnebre, pero tampoco placer como cuando nosotros hablamos de filosofía, como teníamos por costumbre, porque, en efecto, los coloquios eran de ese género, sino que simplemente tenía en mí un sentimiento extraño, como una cierta mezcla en la que hubiera una combinación de placer y a la vez de pesar, a reflexionar en que él estaba a punto de morir. Y todos los presentes nos encontramos en una disposición parecida, a ratos riendo, a veces llorando,
y de manera destacada uno de nosotros, Apolodoro, que bueno, ya conoces sin duda al hombre y su carácter. Pues, ¿cómo no? Él, desde luego, estaba por completo en tal estado de ánimo y yo mismo estaba perturbado como los demás. ¿Quiénes eran Fedón los allí presentes? De los del país estaba ese Apolodoro y Critóbulo y su padre, y además Hermógenes, Epígenes, Esquines y Antístenes. También estaba Tesipo, Lepeania y Menexeno y algunos más sus paisanos. Platón estaba enfermo, creo. ¿Estaban algunos forasteros? Sí, Simias el de Tebas, y Cebes y Fedontas, y de Megara, Euclides y Teucción. ¿Qué más? ¿Estuvieron Aristipo y Cleómbroto? No, ciertamente se decía que estaban en Egina. ¿Algún otro estaba presente? Creo que estos fueron más o menos los que allí estaban. ¿Qué más? ¿Cuáles dices que fueron los coloquios? Yo voy a intentar contártelo todo desde el comienzo. Ujú. Excelente, muchas gracias, chicos. Bien, pues entonces tenemos acá la primera escena, ¿sí? Están conversando dos amigos que son extranjeros, como se dan cuenta. Ellos, bueno, de hecho, Equécrates es quien no sabe realmente lo que ha pasado, ¿no? O sea, todo el mundo ha escuchado que él ha sido condenado, ¿no? Que fue un juicio rápido, pero también saben que desde que se condenó hasta que tomó la cicuta, pasó un tiempo, ¿no? Que no es el usual. Entonces, tiene cierta curiosidad por saber qué ha pasado, por qué ocurrió eso, ¿no? No le interesa, de hecho, a Sócrates saber el hecho en sí, porque ellos ya saben que Sócrates falleció, que ha muerto, ¿no? Sino quieren saber cuáles son los detalles, ¿no? De la conducta que tuvo el gran Sócrates en esos últimos momentos de su vida. Eso es lo que le interesa, ¿no? Ya saben lo del juicio, como les digo, ¿no? Pero se sorprenden de que haya demorado pues, justamente la sentencia última, ¿no? De tomar la cicuta. Y acá viene algo muy interesante que ya lo hemos conversado también en otras sesiones que hemos tenido sobre esto, que es cómo es que Platón juega con la propia mitología, ¿no? Y acá el mismo texto te pone, ¿no? El tema es que demoró porque justamente, ¿no? O casualidad, justamente se estaban celebrando, se estaba recordando lo que había hecho Teseo por los atenienses, ¿sí? Entonces, se puede decir de forma alegórica que el dios lo salvó, ¿no? O sea, lo salvó durante un tiempo nada más, porque justamente cuando le iban a condenar, tenían los atenienses que celebrar toda esta comparsa que hacen, ¿no? Recordando cómo es que Teseo los liberó del Minotauro y todo lo demás, ¿sí? Y esto lo pone Platón varias veces, así que justamente, ¿no? Él más o menos, ¿no? Quiere semejar, diría, ¿no? De una interpretación que tengo, ¿no? Este recorrido que tiene Sócrates por la vida con lo que tuvo también este héroe, ¿no? Y también casualidad, por acá también lo dice el texto, que cuando se empieza a mencionar quiénes estuvieron presentes, se menciona a 14 personajes, ¿no? Otra casualidad, ¿no? Y si recuerdan lo que se ha dicho ahorita, ¿no? Y dice Teseo, ¿no? Antaño hacia Creta llevando a los famosos 2 veces 7, ¿sí? O sea, 7 y 7, 14, ¿no? O sea, son los mismos 14, es el mismo número que está acompañando también en esta ocasión a un Sócrates que está a punto de fallecer. O sea, nuevamente se hacen paralelos, ¿no? Entre la vida del héroe y la vida de este héroe filosófico, ¿no? Que sería Sócrates, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que muere? Muere rodeado de amigos, dice, ¿no? ¿Sí? No muere solo, no muere olvidado, no muere pues en el abandono, no, nada que ver, muere junto a sus amigos, junto a las personas que él más quería, ¿sí? Y qué mejor manera de morir también, ¿verdad? Aquí lo dice, ¿no? Y acá quiero señalar estos matices que hace, ¿no? Perdón, dice, sí, yo estuve presente. Y fue una experiencia asombrosa estar ahí, porque yo sabía que mi amigo iba a morir, pero no sentía pena, una pena absoluta, no tenía una pena absoluta. Porque yo veía en Sócrates un hombre feliz. Y en su comportamiento, en sus palabras, y lo vi morir con serenidad y con nobleza, ¿sí? Y debido a ese carácter, a eso que proyectaba, pues a todos nos parecía que él estaba encarnando un destino divino, ¿sí? O sea, que esta muerte no fue, pues, la muerte de alguien que muere sin querer morir o que muere amargado porque su juicio fue injusto, ¿no?
No, nada que ver, ¿no? Se fue tranquilo a la muerte, ¿sí? Y claro, también, volviendo al escenario, ¿no? Ya en el escenario de recuerdo estamos en Atenas y en un ocaso de sol, ¿sí? Miren nada más todos los matices que pone el excelente dramaturgo Platón, ¿no? Es una puesta de sol, ¿no? El escenario es una puesta de sol en Atenas y justamente el sol está que muere y también Sócrates está despidiendo de sus amigos, ¿no? Y es un sol muriente, pero es un sol muriente con nobleza, con serenidad, es un sol que muere, ¿no? En plenitud, ¿sí? Y eso es lo que le sorprende mucho a Fedón. Y por eso dice, yo cada vez que lo recuerdo, ¿no? Tengo un sentimiento así de una mezcla, ¿no? Una mezcla entre placer y pesar, ¿no? Entre hedoné, placer y pesar, y lipé, ¿sí? Porque no es que me guste que haya muerto, pero obviamente, ¿no? A nadie le gusta que un amigo muera, ¿no? Pero tampoco es que haya sentido pena por él, ¿no? Esos son sentimientos mezclados que tiene ahí, ¿no? Y luego menciona a los demás, ¿no? El mismo Platón se hace una mención de que él no puede estar porque estaba enfermo, en fin. Y bueno, eso, ¿no? Eso en general quería comentar, ¿no? Este carácter de Sócrates, ¿no? Al morir, ¿no? Cómo fue y cómo es que es bastante respetado por eso, ¿no? Incluso sus críticos más acérrimos, como por ejemplo Nietzsche, ¿no? El famoso filósofo alemán, ¿no? Lo respeta mucho a Sócrates por esta forma en cómo se despide de la vida, ¿no? Muy pocas personas, dice él, ¿no? Pueden hacer eso. Y bueno, a pesar de todo lo demás que le critica, ¿no? De su excesiva racionalidad y todo lo demás, esto es lo que hace que lo respete bastante, ¿no? En la forma en cómo se despide las cosas. Bueno, esta fue solamente la introducción a este diálogo que es hermoso por lo demás. Como ven, ya hay muchos matices, ya hay mucha dramaturgia, ¿no? Acá Platón está, pues, en todo su esplendor también escribiendo, ¿no? Recordando también a su maestro y haciéndole un homenaje, porque, claro, Sócrates le marcó la vida también al bueno de Platón, ¿sí? Bien, entonces no sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario sobre esta primera escena, ¿sí? Simplemente era una introducción, como les digo. Y ya vamos a pasar justamente a la escena del recuerdo, ¿no? A la escena del recuerdo donde ya el Fedón ya se vuelve el narrador y acá empieza Jantipa, empieza Sócrates y ya empiezan ciertos diálogos, ¿no? Ciertas ideas se ponen también ahí a colación. A ver, Marco, te escuchamos. Sí, justamente para rescatar lo que mencionaste nomás sobre cómo Sócrates se desenvuelve ante la muerte, ¿no? Y no solamente ante la muerte como pensamiento, o sea, ¿qué es la muerte? Que muchos filósofos o pensadores lo han tenido presente en sus diferentes muestras, ¿no? De pensamiento, pero Sócrates está ya en la vivencia de la muerte. Y es en la vivencia de la muerte donde justamente va a mostrar lo que es, pues, la parte, digamos, práctica de su filosofía. Es decir, hay lo que es una hilación entre lo que dice el filósofo, en este caso Sócrates, y cómo vive esa filosofía. Y se muestra justamente, pues, en una parte muy importante de cada individuo humano, que es el sentir la muerte cercana. Y me parece que justamente la muerte es donde va a desvelar cómo el individuo verdaderamente es. En este caso, pues, Sócrates nos muestra cómo el filósofo debe de vivir ante la muerte como tal. Y no solamente eso, sino que esto que nos muestra justamente Sócrates se va contagiando, por así decirlo, a sus discípulos. Es más, el mismo Pedro menciona, ¿no? Lo que usualmente es, pues, vivir en compasión o empezar ante la muerte de un amigo, cambia ante también, pues, un cierto placer por justamente a lo que es el acontecimiento importante de todo individuo humano. Por ende, la muerte ya no es solamente tristeza, sino que en cierta manera pasa ya a ser algarabía, a ser, pues, lo que es unión, a ser justamente la palabra griega que dije pusiste, ser una armonía, ¿no? Que ven a ser, pues, como felicidad. Bien, Marco, gracias. Bueno, sí, justamente, esta es la faceta práctica, ¿no? Del filósofo, ¿no? Claro, porque el filósofo puede decir muchas cosas, pero a ver, que lo ponga en práctica, ¿no? Ahí sí es un poquito más difícil ya, ¿no? Justamente nuestro tiempo acaece, ¿no? Y está muy falto de gente que tenga esa, ¿no? Esa armonía entre palabra y acción, ¿no? En el mundo antiguo eso era, pues, más recurrente, diríamos, ¿no? Bueno, vamos entonces a esta segunda escena que ya va a durar un poquito más y acá se van a expresar algunos caracteres y se va a hablar ya un poco de algunas cosas como el placer, el dolor, ¿no? Y vamos a hacer una referencia a Esopo, ¿no? Esopo sale por acá, también sale Esopo, ¿sí?
Así que pues ya vamos a comenzar con esta segunda escena. Y ya voy proyectando también el texto para que también nos sigan. También nos pueden escuchar, claro que sí. Y ahí está el texto. Y comenzamos nuevamente en 3, 2, 1 y ya. Ya de un modo continuo, también en los días anteriores acostumbrábamos, tanto los demás como yo, a acudir a visitar a Sócrates, reuniéndonos al amanecer en la sala de tribunales donde tuvo lugar el juicio, porque está próxima a la cárcel. Allí guardábamos cada día hasta que se abría la puerta de la cárcel, conversando unos con otros, porque no estaba abierta muy de mañana, y en cuanto se abría, entramos a hacer compañía a Sócrates, y con él pasábamos la mayor parte del día. Pero en aquella ocasión nos habíamos congregado aún más temprano, porque la víspera, cuando salíamos de la cárcel al anochecer, nos enteramos de que la nave de Delos había pues ya regresado. Así que nos dimos aviso unos a otros de acudir lo antes posible al lugar acostumbrado. Y llegamos y, saliéndonos al encuentro, el portero que solía atendernos, nos dijo que esperáramos y nos presentásemos antes de que él nos lo indicara. Es que los 11 desatan de los grilletes a Sócrates y le comunican que hoy morirá. En fin, no tardó mucho rato en volver y nos invitó a entrar. Al entrar, en efecto, encontramos a Sócrates recién desencadenado y a Jantipa, que bueno, ya conoces, que llevaba en brazos a su hijito y estaba sentada a su lado. Con que, en cuanto nos vio Jantipa, se puso a gritar como acostumbran a hacer las mujeres. Ay, Sócrates, por última vez te hablarán tus amigos y tú a ellos. Al punto Sócrates, dirigiendo una mirada a Critón, le dijo, Critón, que alguien se la lleve a casa. y unos servidores de Critón se la llevaron, a ella que gimoteaba y se daba golpes de pecho. Sócrates, sentándose en la cama, flexionó la pierna y se la frotó con la mano. Y mientras se da el masaje, mencionó, Qué extraño, amigos. Suele ser eso que los hombres denominan placentero. Cuán sorprendentemente está dispuesto frente a lo que parece ser su contrario, lo doloroso, por el no querer presentarse al ser humano los dos a la vez. Pero si no persigue a uno de los dos y lo alcanza, siempre está obligado en cierto modo a tomar también el otro, como si ambos estuvieran ligados en una sola cabeza. Y me parece que si Esopo lo hubiera advertido, habría compuesto una fábula de cómo la divinidad que quería separar a ambos contendientes, después de que no lo consiguió, los empalmó en un mismo ser sus cabezas. Y por este motivo, el que obtiene el uno le acompaña el otro también a continuación. En efecto, algo así me ha sucedido también a mí. Después de que a causa de los grilletes estuvo en mi pierna el dolor, ya parece que llega siguiéndolo el placer. entonces dijo Cebes, tomando la palabra. Por Zeus, Sócrates, hiciste bien recordándomelo, que acerca de los poemas que has hecho, versificando las fábulas de Esopo y el proemio dedicado a Apolo, ya me han preguntado otros, como también lo hizo anterior Ébeno, que con qué intención lo hiciste después de venir aquí, cuando antes no lo habías hecho nunca. Por tanto, si te importa algo que yo pueda responder a Ébeno cuando de nuevo me pregunte, porque sé bien que me preguntará, dime, ¿qué he de decirle? Dile entonces a él la verdad, Cebes, que no los compuse pretendiendo ser rival de él ni de sus poemas, pues ya sé que no sería fácil, sino por experimentar qué significaban ciertos sueños y por purificarme, por si acaso esa era la música que muchas veces me ordenaban componer. Pues las cosas eran del modo siguiente, visitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida pasada, que se mostraba unas veces en una apariencia y otras en otras, decía el mismo consejo con estas palabras: Sócrates, haz música y aplícate a ello. Y yo, en mi vida pasada, creía que el sueño me exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que animan a los corredores, y a mí también el sueño me animaba a eso que yo practicaba, a hacer música, en la convicción de que la filosofía era la más alta música y que yo la practicaba. Pero ahora, después de que tuvo lugar el juicio y la fiesta del Dios retardó mi muerte, me pareció que era preciso, por si acaso el sueño me ordenaba repetidamente componer esa música popular, no desobedecerlo, sino hacerla, pues era más seguro no partir antes de haberme purificado componiendo poemas y obedeciendo al sueño. Así que, en primer lugar, lo hice en honor del Dios del que era la fiesta, pero después del himno al Dios, reflexionando
que el poeta debía, si es que quería ser poeta, componer mitos y no razonamientos, y que yo no era diestro en mitología, por esa razón pensé en los mitos que tenía a mano, y me sabía los de Esopo. De esos hice poesía con los primeros que me topé. Explícale, pues, eso a Ébeno, Cebes, y que le vaya bien. Y dile que, si es sensato, me siga lo antes posible. Me marcho hoy, según parece, pues lo ordenan los atenienses. Entonces Simbias dijo, Vaya, un consejo ese que le da Sócrates a Edeno. Muchas veces ya me he encontrado con el hombre. Desde luego, por lo que yo he captado de él, no te obedecerá de buen grado de ningún modo. ¿Cómo? ¿No es filósofo Ébeno? Me parece que sí. Pues entonces Ébeno estará dispuesto como cualquier otro que participe de esta profesión. Sin embargo, probablemente no se hará violencia, pues afirman que no es lícito. y al mismo tiempo que decía esto, bajaba sus piernas al suelo y sentándose así sostuvo ya el resto del diálogo. Le preguntó entonces Cebes, ¿Cómo dices eso, Sócrates, de que no es lícito hacerse violencia a sí mismo, pero que estará dispuesto el filósofo a acompañar al que muere? ¿Cómo sabes? ¿No has oído tú y Simias hablar de tales temas habiendo estudiado con Filolao? Nada preciso, Sócrates. Bueno, claro que yo también hablo de oídas sobre estas cosas, pero lo que he oído no tengo ningún reparo en decirlo. Además, tal vez es de lo más conveniente para quien va a emigrar hacia allí ponerse a examinar y a relatar mitos acerca del viaje hacia ese lugar. ¿De qué clase suponemos que es? Pues, ¿qué otra cosa podría hacer uno en el tiempo que me queda hasta la puesta del sol? ¿Con qué fundamento, pues, afirman que no es lícito matarse a sí mismo, Sócrates? Pues yo, justo lo que tú decías hace un momento, ya se lo había oído a Filolao cuando convivía con nosotros, y también otras veces a algunos otros, que no se debe hacer eso, pero nada preciso he escuchado nunca acerca de esos asuntos. Bueno, hay que tener confianza, pues tal vez enseguida vas a oírlo. Quizás, sin embargo, te parecerá extraño que este asunto frente a todos los demás sea simple y que nunca le ocurra al hombre, como sucede con los demás seres, que se encuentran ocasiones en que también a él le sea mejor estar muerto que vivir. Y en los casos en que le es mejor estar muerto, quizá te parezca extraño que a esos hombres les sea impío darse muerte a sí mismo, sino que deberían aguardar a otro benefactor. entonces Cebes, sonriendo ligeramente, dijo expresándose en su dialecto. Sépalo, Zeus. Pues sí que puede parecer que así es absurdo, pero no lo es, sino que probablemente tiene una explicación. El dicho que sobre esto se declara en los misterios, de que los humanos estamos en una especie de prisión y que no debe uno liberarse a sí mismo ni escapar de esta, me parece un acerto solemne y difícil de comprender. No obstante, me parece que a mí al menos, Cebes, que no dice sino bien eso, que los dioses son los que cuidan de nosotros y que nosotros los humanos somos una posesión de los dioses. ¿O no te parece a ti así? A mí sí, Sócrates. Así pues, también, tú, si alguno de los seres de tu propiedad se diera muerte a sí mismo sin haberlo indicado tú que deseas que esté muerto, ¿te irritarías con él? Y si pudieras dar algún castigo, ¿se lo aplicarías como pena? Desde luego. Tal vez entonces, desde ese punto de vista, no es absurdo que uno no deba darse muerte a sí mismo hasta que el Dios no envíe una ocasión forzosa como esta que ahora se nos presenta. Bien, eso sí parece razonable. Sin embargo, lo que decías hace un momento, lo de que los filósofos fácilmente querrían morir, eso me parece absurdo, Sócrates. Si es que está bien razonado lo que decíamos hace un momento, que la divinidad es quien se cuida de nosotros y nosotros somos posesiones de esta. Porque el que no se irriten los más sensatos de dejar esa situación de servicio en la que les dirigen quienes son los mejores dirigentes que existen, los dioses, no tiene explicación, pues sin duda nadie cree que él se cuidará mejor por sí mismo al quedarse en libertad. Solo un individuo necio se apresuraría a creer que debe escapar de su amo y no reflexionaría que no conviene, por cierto, escapar del bien, sino permanecer en él lo más posible, y por ello escaparía irreflexivamente. Pero el que tenga inteligencia deseará siempre, sin duda, estar junto a lo que es mejor que él mismo. Así que Sócrates, con esto resulta que es lógico lo contrario de lo que hace poco decíamos, que es natural
que los sensatos se irriten al morir y que los necios se alegren de ello. Entonces, me pareció que Sócrates, al escucharlo, se regocijó con la objeción de Cebes y, mirándose a nosotros, dijo: De continuo, ciertamente, Cebes va a la rebusca de algunos argumentos y no está dispuesto por las buenas a dejarse convencer con lo que uno le diga. Bien, bien, listo. Ya entramos pues en materia, ¿sí? Ya entramos en materia. Estamos en esta segunda escena y ya entramos dentro del recuerdo. Estamos dentro del recuerdo, recuerden, ¿no? Recuerden que estamos dentro del recuerdo del bueno de Fedón, ¿no? Que estuvo ahí en ese momento, ¿no? En el que Sócrates está despidiéndose de sus amigos. A ver, lo primero que quiero mencionar de esta segunda escena es que estos discípulos, que son sus amigos también, lo estiman bastante, ¿no? Y lo estiman tanto que se despiertan muy temprano para ir a visitar a su maestro, ¿no? Y ese día se despertaron incluso muchísimo más temprano todavía porque escucharon que ya venía la nave de Delos, así que había que apresurar el paso porque si no, pues no teníamos tiempo, ¿no? De darle el adiós al maestro, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un cariño ahí que se ve justamente en esos actos que hacen los discípulos y también aparece, pues, en una línea nada más, ¿no? Jantipa, ¿no? Jantipa, ¿no? Que no sé si es decir prototipo, estereotipo, no sé, arquetipo, ¿no? Pero en fin, es un tipo, ¿no? De la mujer que acompaña al filósofo Sócrates, ¿no? ¿Sí? Que es gruñona, como ves, ¿no? Que es bastante emocional, ¿sí? Que aparece gritando, ¿no? Porque el mismo texto dice gritando, ¿no? Y pues Sócrates lo único que dice es que alguien se la lleve, ¿no? Porque claro, está en un momento él de reflexión, de sosiego, de tranquilidad, y pues no quiere que ese momento sea interrumpido pues por estas emociones fuertes de su esposa, que es natural obviamente, ¿no? Si, es natural que alguien muy cercano a ti pues rompe en llanto, ¿no? Entonces él la despide justamente por eso, ¿sí? La despide justamente por eso, ¿no? Sócrates quiere tranquilidad, ¿sí? Y ahí empieza su primera reflexión de el placer y el dolor, dice él, ¿no? Porque claro, él estaba con grilletes puestos, entonces luego se lo saca y él dice, ah, mira amigos, ¿cómo es, no? Sentía dolor y ahora viene el placer, ¿no? Es como si estuvieran juntos en una sola cabeza, dice él, ¿no? Y ahí menciona por primera vez a Esopo, dice, ¿no? Si Esopo hubiera advertido esto, hubiera compuesto una fábula tal vez de cómo la divinidad que quería separar a ambos al final termina uniéndolos, ¿no? Bien, Esopo no tiene una fábula, en efecto, así, pero quien sí tiene una fábula, y no del placer y el dolor, sino del amor y la locura, es La Fontaine, ¿sí? Es La Fontaine, que es un fabulista francés, ¿no? Y pues, justamente en esta fábula de La Fontaine, del amor y la locura, aparece esto, ¿no? Que ambos, o sea, uno busca el amor y se encuentra con la locura, ¿no? Porque siempre va acompañado uno con el otro, ¿no? Hablar de esto ya no nos seríamos un poco del tema, pero les recomiendo escuchar, ¿no? Es bastante corta, ¿no? Esta fábula de La Fontaine, del amor y la locura, que son justamente dos entidades que necesariamente están unidos porque la locura le hizo un mal juego al amor, entonces los dioses los condenan a que estén toda la vida, ¿no? Siempre empalmados ambos, ¿sí? Y acá una palabra sale, una palabra que se va a repetir mucho, que es la palabra mito, ¿sí? Acá se los comparto nuevamente. Dice que Esopo, ¿no? Compone mitos, ¿no? Claro, para nosotros Esopo no compone mitos, ¿no? No es un mitólogo, sino es un fabulista. Claro, pero el término mitos es más amplio para los griegos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Esopo, desde ese punto de vista, está componiendo mitologías para Sócrates, ¿no? Algún mito, ¿no? Y justamente, ya que hizo mención a eso, Cebes le dice, ah, verdad, me acordé, ¿no? Sabemos que has estado versificando fábulas. ¿Por qué lo has hecho, Sócrates? Tú que nunca has escrito y nada, ¿no? ¿Por qué versifica fábulas de Sopo, ¿no? Seguramente Ebeno me lo va a preguntar, ¿no? Bueno, Ebeno era, como ven acá en la nota, ¿no? Ebeno era alguien que se dedicaba al arte de la retórica, ¿no? Entonces Sócrates dice, mira, yo no quiero competir con él porque yo sé que mis capacidades no están pues al nivel de Ebeno, sino que lo que quiero hacer, y acá también una palabra que se va a repetir bastante, bastante, es por purificarme, ¿sí? Por hacer mi propia catarsis. Por eso es que he estado componiendo. Y también porque los sueños que he tenido seguramente me están indicando que yo haga esto también, ¿no? Y él dice, ¿no? Por si acaso, esa era la música que se me ordenaba componer en los sueños, ¿no? ¿Sí?
sea, él le presta atención a sus sueños. De hecho, no es la primera vez, ya en el Critón lo había pasado, ya en otros textos también, él siempre hace referencia a su sueño, a su daimon, ¿no? O que una voz del Dios le habla, ¿no? Sócrates tiene ese aspecto místico también, por eso también pues, es una figura preferida, digo, de Platón, ¿no? ¿Y qué le decía el sueño? Le decía, haz música, Sócrates, haz música, aplícate en hacer música, musiqué, haz música, ¿no? Bueno, y él decía, mira, yo creía que eso que me decía era hacer filosofía, porque para mí la filosofía es la más alta de la música, ¿no? Es la megistés musiqués, ¿no? Es la música más alta, ¿sí? Pero quizás se refería el Dios a un tipo de música que no es tan alta, sino más popular, ¿no? Más del demos, más del demoné musiqué, más del demos, ¿no? Y esa música popular, pues, es el mito, ¿no? Y el mito que está contando, pues, eso porque todo ateniense se sabía de memoria, al menos una de las fábulas de Sopo, ¿sí? Entonces él dice, yo no quiero irme de acá sin antes haberme purificado. Y esta forma de purificarme es componer sueños, componer poemas y obedecer al sueño. Y luego es una referencia a los poetas, curioso porque sabemos todos que no, que Platón pues expulsa a los poetas de su república, pero dice, el verdadero poeta compone mitos y no compone razonamientos, ¿no? Curioso de alguien que justamente compone muchos razonamientos, ¿no? Y bueno, también le da su parte al mito, pero, ¿no? ¿Qué quiere decir acá Platón? Que él en verdad es un poeta entonces, ¿no? O que es un poeta filósofo, no lo sé, porque él está componiendo muchos mitos. Este texto, el Fedón, está lleno de mitos, ¿sí? Y lleno de razonamientos también. Bien, entonces acá viene ya la mención de que él hace eso, porque quiere purificarse, no quiere partir al Hades sin antes haberse limpiado, ¿no? Y luego le recomienda algo a Ebeno, ¿no? Que me siga lo antes posible. ¿Ya? Y acá viene ya todo lo que va a venir del diálogo, ¿no? O sea, si esto se hubiese quedado aquí, no se hubiese hablado nunca del alma, ¿no? O no tanto, pero cuando le dice eso, a ese consejo, que me siga lo antes posible, ahí es donde sí me asalta. Dice, pero ¿cómo, no? ¿Cómo te va a seguir? O sea, ¿quieres que se mate? ¿Quieres que Ebeno se suicide? ¿Quieres eso, Sócrates? Claro, eso se va a entender a lo largo de este discurso, pero eso parecería que nos esté diciendo, ¿no? O sea, si tú quieres seguirme, pues mátate, ¿no? Parece que es una apología del suicidio, pero no lo es, no lo es, ¿ah? Cuidado con eso, no lo es. Y Sócrates dice, ¿cómo? ¿Que acaso ese Beno no es filósofo? Bueno, sí es filósofo, entonces si es filósofo va a estar dispuesto a seguirme, ¿no? Y ahí es donde tiene que explicar por qué está diciendo esto, ¿no? Y se extraña de que Cebes y Simias no hayan escuchado eso de Filolao, porque Filolao pues es un gran pitagórico, ¿no? Y como todo buen pitagórico pues sabe, ¿no? De estos asuntos. Y él dice, no, nada preciso, ¿no? Entonces ya él dice, bueno, yo tampoco lo sé, pero voy a decir lo que he podido averiguar, ¿no? ¿Sí? Y además, qué mejor ocasión, dice, ¿no? Yo que estoy a punto de partir al más allá, qué mejor ocasión para ponerse a examinar y a relatar mitos de cómo es ese viaje hacia ese otro mundo al que todos vamos a ir en algún momento, o que vamos a experimentar de una forma, ¿no? Y Cebes dice, bueno, yo he escuchado que no es lícito, o sea, no está permitido, que no se debe matarse uno a sí mismo, ¿no? No debe cometer suicidio. Bueno, él dice, bueno, el asunto es simple, dice, ¿no? Sócrates, el asunto es simple, ¿no? Y yo te lo voy a explicar, ¿no? Y te va a parecer quizás algo que es fácilmente razonable. Luego le pone el ejemplo de que nosotros, para los que hacen rituales, ¿no? Para los que tienen cultos mistéricos, ¿no? Ellos ya dicen también algo que dice Sócrates, ¿no? Que a veces es mejor estar muerto que vivir, ¿no? ¿Sí? Y ese aspecto mistérico ahorita lo explico con más detalle, simplemente estoy mencionando acá. Y luego dice, ¿no? A ver, nosotros somos posesión de los dioses, ¿no? Los dioses son quienes cuidan a nosotros les pertenecemos. Ya, ahora, poniendo ese símil, ¿no? Si tú tuvieras un esclavo y ese esclavo se mata sin tu permiso, ¿tú estarías feliz o estarías molesto? Bueno, estaría molesto. Entonces, justamente por eso no debe uno matarse a sí mismo, dice, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿no? Que se me está presentando a mí la muerte de esta forma, en esta ocasión hay como que una suerte de, ¿no? de excepción, algo así, ¿no? Porque es una ocasión forzosa. O sea, en esta ocasión sí está permitido, pero en otras no, ¿no? Y acá viene pues también una suerte ¿y cómo sabemos, no? ¿Cómo sabemos cuándo la ocasión es forzosa, no?
El tema del suicidio y la filosofía es un tema amplísimo. De hecho, recuerdo que Camus lo decía, ¿no? Albert Camus, que es el tema, de hecho, por excelencia de la filosofía, ¿no? Hablar de la muerte, ¿no? Entonces acá pues se está hablando y bastante sobre este tema, ¿no? Bueno, Sócrates le pone ese ejemplo y Cebes, como es bastante listo, le dice, mira, yo te acepto de que una persona necia se alegra al morir, ¿no? Pero que un sabio, supuestamente, ¿no? O un filósofo, que es alguien prudente, ¿no? Que se alegra al morir, eso no lo puedo aceptar, así que tienes que explicarlo mucho mejor. Y Sócrates estaba buscando justamente eso, porque él dice, qué genial, ¿no? Qué genial que Cebes no esté de acuerdo conmigo y que va a anticipar justamente el diálogo que vamos a tener a continuación. Bien, entonces, pues esto sería la segunda escena, ¿no? Varias menciones, como ven, ¿no? Varios temas están saliendo ya, y este tema de los mitos y la muerte y el viaje al más allá, que es el tema central de este diálogo, también ya está apareciendo y nos va a acompañar a lo largo de las demás lecturas que tengamos de este mismo texto, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario sobre esta segunda parte, ¿sí? Una acotación por mi Sí, parte. excelente, escuchamos. En efecto, el tema sería, como tú dices, la muerte y, bueno, el alma, en este caso, como el título. Pero justo en esta primera presentación, y creo yo, basándome también en lo que creo que por Fernando sabemos también, sería más completo decir que el tema sería seguir el camino hacia la muerte, ¿no? Porque acá nos muestra un camino, el camino de Sócrates, de cómo va hacia ese otro lado. De hecho, hablamos de viaje. Él dice, ¿no? Si voy a transitar en este viaje, bueno, hablemos sobre qué podemos hablar sobre lo que se dice sobre este viaje, ¿no? Entonces, un viaje, un camino. De hecho, el tema de la purificación, y eso lo vi en una de las notas justamente de este texto, más que catarsis, también habla sobre un cumplir lo que me ha destinado lo divino, ¿no? Entonces, igual también es como un camino, ¿no? Entonces, lo que nos estamos adentrando, claro, el tema es ese fin, hacia dónde nos vamos, pero sobre todo es el qué camino tomamos para llegar a ese fin, ¿no? De este camino, por ejemplo, en los dos primeros temas que estamos viendo en el diálogo con Cebes, que es, bueno, es que tampoco acá te recomiendan el que tú solito te mandes y pues justamente la respuesta que se da sobre el tema del no matarse a sí mismo, que lo cierran puntualmente, pero ya lo complicado es el tema de inclusive el camino del filósofo, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el filósofo en este caso frente a la muerte, ¿no? Y aquí es el texto donde nos dan un modelo de conducta frente a la muerte al final, ¿no? El qué camino nosotros debemos tomar, y eso lo eleva Platón al maestro, ¿no? El maestro es este modo como debemos enfrentar la muerte, ¿no? Y por ende también creo que el recurrir a mitos, a todo el teatro, porque vaya, nos ha dado una construcción de mundo al inicio, o sea, una construcción de mundo, construcción de personajes. Aquí, o sea, es que el teatro que ha armado también Platón en este texto, que tiene mucho de esta riqueza también descriptiva, hace que pensemos en este Sócrates como un modelo, ¿no? Como que es al que debemos seguir de un modo u otro, ¿no? Así que el cuadro que nos pinta Platón es de todas maneras un modelo de camino que debería seguir, en todo caso, el filósofo frente al destino final, que es en este caso, la muerte, que luego nos va a explicar que no es tan así, ¿no? Pero esto quería resaltar, ¿no? Esto del camino, porque sí lo vi como viaje, lo vi como esto del tema del destino y todo eso, ¿no? Que también va a estar muy cargado dentro de todo el texto. Esa es la acotación que quería hacer igual. Sí, vale, gracias. No, de hecho, en efecto, es el camino, ¿no? Es casi una procesión lo que se está viendo acá, ¿no? Y está siendo acompañado por amigos también en este viaje, ¿no? Ahora, curioso el tema de no matarse a sí mismo, ¿no?
pero con excepción de Sócrates, porque él parece que sí lo ha querido, ¿no? Ya lo comentábamos en la Apología también y en el Critón, ¿no? Prácticamente Sócrates buscó esto, ¿no? Sí, o sea, él en su juicio fue bastante altanero en algún punto y no, incluso él mismo dijo, mejor páguenme, ¿no? Mejor páguenme porque yo les he educado a todos ustedes. Bueno, entonces él de alguna forma buscaba esto, pero acá hay una gran diferencia, porque en esos diálogos, en la Apología y en el Critón, no estaba tan seguro de este mundo que está, de este transmundo, ¿no? En este diálogo sí lo está, ¿sí? Entonces, claro, es un camino que llega a una meta, pero él ya sabe cómo es esta meta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso justamente este diálogo es un diálogo posterior, porque aquí ya Platón ya lo tiene todo mapeado, ya tiene su teoría de las ideas, acá Platón ya tiene su academia fundada, o sea, ya es parte de una institución incluso, ¿no? Ya está formando gente, ya está empoderado Platón, ¿sí? Entonces acá ya te puedes decir con más claridad, ¿no? ¿Qué es este otro mundo al cual va y cómo se llega también, ¿no? Y cuáles son los requisitos para llegar a ese otro mundo, ¿no? Y uno de los primeros es la purificación, ¿sí? A ver, Jocelyn, nuevamente, te escucho Un bien. añadido, o sea, no creo que Sócrates, y menos el Sócrates histórico, buscara su camino, o sea, buscara que, no, que me maten y ya, no, simplemente era coherente. El problema es que Mm, dentro de ese mundo, el ser coherente, como ahora, el ser coherente parece que te está buscando que te encarcelen, que te maten y bueno, todo eso, ¿no? O sea, que te encarcelen, que te cancelen, porque también estamos en la cultura de la sí, cancelación, sí, sí. entonces parece, pero no es que, o sea, Sócrates, obviamente, también amante de la vida, no es que se haya, no es que haya querido que lo condene, sino que simplemente actuó de acuerdo a su carácter también, ¿no? Lo que sí, y es cierto, ya en este diálogo está más la apuesta de lo que Platón pues también va a añadir a todo el personaje de Sócrates, ¿no? Acá hay más Platón en eso aquello que hay después de la vida, definitivamente. Ahí está la parte pitagórica, inclusive más presente, ¿no? Pero sí, no, al Mm, menos de mi parte, yo no creería que el Sócrates, menos platónico, o sea, alejado de todo eso, el Sócrates es Sócrates, no creo que haya buscado eso, simplemente ha sido coherente. Y la coherencia sí se toma mucho en cuenta en este aspecto, ¿no? Él ha sido coherente hasta la muerte. sí, Eso. en efecto, eso sí, innegable, ¿no? Su coherencia es admirable, incluso después de muchos ciclos. A ver, pues nos queda la tercera escena ya. Son cuatro las que vamos a ver, la tercera escena en la que ya viene un diálogo con Cebes, ¿sí? Por ahí aparece también Critón, ¿no? De Critón aparece diciendo algunas cuantas cositas, pero más que todo, Cebes y Simes ya aparecen como dialogantes en esta tercera escena, y esto nos va a recordar un poco ya los diálogos que hemos visto, ¿no? De las épocas anteriores a este periodo. Así que pues vamos ya con esta tercera escena que va desde la 63A a la 67C. Escuchar a Simias, a Sócrates, a Cebes y también a Critón, que también aparece por ahí haciendo una mención, ¿sí? Entonces pues empezamos con Simias. 3, 2, 1 y ya. Pero me parece, Sócrates, también a mí, que por lo menos ahora Cebes dice algo cierto, pues ¿con qué intención tratarían de escapar hombres de verdad sabios de unos dueños mejores que ellos mismos y querrían apartarse sin más de estos? Y me parece que Cebes apunta a tu razonamiento, porque tú tan fácilmente soportas el abandonarnos a nosotros y a unos buenos gobernantes según tú mismo reconoces los dioses. Es justo lo que dices, pues creo que ustedes dicen que me es preciso defenderme contra ese reproche como delante de un tribunal. Desde luego que sí. Vamos pues, trataré de hacer mi apología ante ustedes más persuasivamente que ante los jueces. En efecto, yo, Simes y Cebes, si no creyera que voy a presentarme en primer lugar ante otros dioses sabios y buenos, y luego ante personas ya fallecidas mejores que las que acá, cometería una injusticia no irritándome de mi muerte. Pero sepan bien ahora que espero llegar junto a hombres buenos, y eso no lo aseguraría del todo, pero que llegaré junto a los dioses, amos muy excelentes, sepan bien que yo lo afirmaría por encima de cualquier otra cosa. De modo que por eso no me irrito en tal manera, sino que estoy bien esperanzado
de que hay algo para los muertos y que es, como se dice desde antiguo, mucho mejor para los buenos que para los malos. ¿Cómo, Sócrates? ¿Y tú guardándote esa idea en tu mente vas a marcharte o nos la puedes comunicar también a nosotros? Porque me parece a mí que ese podría ser un bien común y a la vez servirá de apología si es que nos convences de lo que dices. Bueno, lo intentaré, pero veamos primero qué es lo que aquí Critón pretende decirnos, me parece desde hace un rato. ¿Qué otra cosa Sócrates va a hacer? Sino que hace rato que me dice el que va a darte el veneno que te advierta de que dialogues lo menos posible, pues dice que los que hablan se acaloran más y que eso no es nada conveniente para administrar el veneno. En caso contrario, algunas veces es forzoso que quienes hacen algo así beban 2 y hasta 3 veces. Mándalo a pasear, Contestó Critón, que se cuide solo de su tarea, para estar dispuesto a dármelo 2 veces si es preciso y hasta 3. Bueno, algo así sabía que dirías, pero está que me apura desde hace rato. Déjalo. Ahora quiero dar a ustedes, mis jueces, la razón de por qué resulta lógico que un hombre que de verdad ha dedicado su vida a la filosofía en trance de morir tenga valor y esté bien esperanzado de que allá va a obtener los mayores bienes una vez que muera. ¿Cómo pues es esto así? Cimas y Cebes, yo intentaré explicarles. Porque corren el riesgo cuantos rectamente se dedican a la filosofía de que les pase inadvertido a los demás que ellos no se cuidan de ninguna otra cosa sino de morir y de estar muertos. Así que si eso es verdad, sin duda resultaría absurdo empeñarse durante toda la vida en nada más que eso y llegado el momento que se irritaran de lo que desde mucho antes pretendían y se ocupaban. Por Zeus, Sócrates, que aunque no estaba ahora con ganas de reírme, me has hecho reír. Creo, desde luego, que a la gente de oírte decir eso mismo le habría parecido que está muy bien dicho respecto a los filósofos y que recibiría la aprobación de nuestros compatriotas completamente, que los que filosofan andan moribundos y tampoco se les escapa a ellos que son dignos de sufrir tal muerte. Y dirían la verdad, simias, con excepción de que a ellos no les pase inadvertido, pues les pase inadvertido en qué sentido andan moribundos y en qué sentido son dignos de muerte y de qué tipo de muerte son verdaderamente filósofos. ¿Quiénes son verdaderamente filósofos? Conversemos pues entre nosotros solo, mandando a los demás a pasear. ¿Consideramos que la muerte es algo? Y mucho. ¿Acaso es otra cosa que la separación del alma del cuerpo? Y el estar muerto es esto, que el cuerpo esté solo en sí mismo separado del alma y el alma se quede sola en sí misma separada del cuerpo. ¿Acaso la muerte no es otra cosa sino esto? No, sí, es eso. Examina ahora, amigos, y compartes mi opinión en lo siguiente. Pues con eso creo que sabremos más de la cuestión que estudiamos. ¿Te parece a ti que es propio de un filósofo andar dedicado a los que llaman placeres tales como los propios de comidas y bebidas? En absoluto, Sócrates. ¿Qué los placeres del sexo? En ningún modo. ¿Y qué respecto de los demás cuidados del cuerpo? ¿Te parece que tal persona los considera importantes? Por ejemplo, la adquisición de mantos y calzados elegantes y los demás embellecimientos del cuerpo. ¿Te parece que los tiene en estima o que los desprecia en la medida en que no tiene una gran necesidad de ocuparse de ellos? A mí me parece que los desprecia, por lo menos el que es de verdad filósofo. Por lo tanto, ¿no te parece que por entero la ocupación de tal individuo no se centra en el cuerpo, sino que en cuanto puede está apartado de éste y en cambio está vuelto hacia el alma? Sí, me parece. Es que no está claro desde un principio que el filósofo libera su alma al máximo de la vinculación con el cuerpo, muy a diferencia de los demás hombres. Está claro. Y por cierto, que les parece simias a los demás hombres, que quien no haya placer en tales cosas ni participa de ellas no tiene un vivir digno, sino que se empeña en algo próximo al estar muerto, el que nada se cuida de los placeres que están unidos al cuerpo.
Muy verdad es lo que dices, desde luego. ¿Y qué hay respecto de la adquisición misma de la sabiduría? ¿Es el cuerpo un impedimento o no? Si uno lo toma en la investigación como compañero. Quiero decir, por ejemplo, lo siguiente. ¿Acaso garantizan alguna verdad la vista y el oído humanos? ¿O sucede lo que incluso los poetas nos repiten de continuo, que no oímos nada preciso ni lo vemos? Aunque si estos sentidos del cuerpo no son exactos ni claros, malos serán los otros, pues todos son inferiores a estos, ¿o no te lo parecen a ti? Desde luego, Cuando entonces el alma aprende la verdad, porque cuando intenta examinar algo en compañía del cuerpo, está claro que entonces es engañada por él. dices verdad. ¿No es pues al reflexionar más que en ningún otro momento cuando se le hace evidente algo de lo real? Sí, Y reflexiona sin duda de manera óptima cuando no la perturba ninguna de esas cosas, ni el oído, ni la vista, ni el dolor, ni el placer alguno, sino que ella se encuentra al máximo en sí misma, mandando de paseo al cuerpo y sin comunicarse ni adherirse a él, tiende hacia lo existente. así es. Por lo tanto, también ahí el alma del filósofo desprecia al máximo el cuerpo y escapa de este y busca estar a solas en sí ella misma. Es evidente. ¿Qué hay ahora respecto a lo siguiente, simias? ¿Afirmamos que existe algo justo en sí o nada? Lo afirmamos, desde luego, por Zeus. Y a su vez algo bello y bueno. ¿Cómo no? ¿Es que ya has visto alguna de tales cosas con tus ojos nunca? De ninguna manera. ¿Pero acaso los has percibido con algún otro de los sentidos del cuerpo? Me refiero a todo esto, como el tamaño, la salud, la fuerza y en una palabra a la realidad de todas las cosas, de lo que cada una es. ¿Acaso se contempla por medio del cuerpo lo más verdadero de estas o sucede el modo siguiente? Que el que de nosotros se prepara a pensar mejor y más exactamente cada cosa en sí de las que examina, este llegaría lo más cerca posible de conocer cada una. Así es, en efecto. Entonces, lo hará del modo más puro quien en rigor máximo vaya con su pensamiento solo hacia cada cosa, sin servirse de ninguna visión al reflexionar, ni arrastrando ninguna otra percepción de los sentidos en su razonamiento, sino que usando solo de la inteligencia pura por sí misma, intente atrapar cada objeto real puro, prescindiendo de todo lo posible de los ojos, los oídos y en una palabra del cuerpo entero, porque le confunde y no le deja al alma adquirir la verdad y el saber cuanto se le asocia. ¿No es ese simias más que ningún otro le alcanzaría lo real? Cuán extraordinariamente cierto es lo que dice Sócrates. Por consiguiente, es forzoso que de todo esto se les produzca a los auténticamente filósofos una opinión tal que se digan entre sí unas palabras de ese estilo, poco más o menos. Puede ser que alguna senda nos conduzca hasta el fin junto con el razonamiento en nuestra investigación en cuanto a que en tanto tengamos el cuerpo y nuestra alma esté contaminada por la ruindad de este, jamás conseguiremos suficientemente aquello que deseamos. Afirmamos desear lo que es verdad, pero el cuerpo nos procura 1000 preocupaciones por la alimentación necesaria y además, si nos afligen algunas enfermedades, nos impide la caza de la verdad. Nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasías de todo tipo y de una enorme trivialidad. De modo que cuán verdadero es el dicho de que en realidad con él no nos es posible meditar nunca nada. Porque en efecto, guerras, revueltas, batallas, ningún otro las origina sino el cuerpo y los deseos de este. Pues a causa de la adquisición de riquezas se originan todas las guerras. Y nos vemos forzadas a adquiridas por el cuerpo, siendo esclavos de sus cuidados. Por eso no tenemos tiempo libre para la filosofía, con todas esas cosas suyas. Pero el colmo de todo es que si nos queda algún tiempo libre de sus cuidados, nos dedicamos a observar algo, inmiscuyéndose de nuevo en nuestras investigaciones, nos causa alboroto y confusión, y nos perturba de tal modo que por él no somos capaces de contemplar la verdad, con que en realidad tenemos demostrado que si alguna vez vamos a saber algo limpiamente, hay que separarse de él y hay que observar los objetos reales en sí con el alma por sí misma. Y entonces, según parece, obtendremos lo que deseamos y de lo que decimos que somos amantes, la sabiduría, una vez que hayamos muerto, según indica nuestro razonamiento, pero no mientras vivimos. Pues si no es
posible por medio del cuerpo conocer nada limpiamente, una de dos. O no es posible adquirir nunca el saber o solo muertos. Porque entonces el alma estará consigo misma separada del cuerpo, pero antes no. Y mientras vivimos, como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber en la medida en que no tratemos ni nos asociemos con el cuerpo, a no ser en la estricta necesidad. No nos contaminemos de la naturaleza suya, sino que nos purifiquemos de él hasta que la divinidad misma nos libere. Y así, cuando nos desprendamos de la insensatez del cuerpo, según lo probable, estaremos en compañía de lo semejante y conoceremos por nosotros mismos todo lo puro, que eso es seguramente lo verdadero. Pues al que no esté puro, me temo que no le es lícito captar lo puro. Creo que algo semejante sí es necesario que se digan unos a otros y que mantengan tal creencia a los que rectamente aman el saber. ¿No te lo parece así? Del todo, Sócrates. Por lo tanto, si eso es verdad, compañero, hay una gran esperanza para quien llega a donde yo me encamino, de que allí de manera suficiente, más que en ningún otro lugar, adquirirá eso que nos ha procurado la mayor preocupación en la vida pasada. Así que el viaje que ahora me he ordenado hacer se presenta con una buena esperanza, como para cualquier otro hombre que considere que tiene preparada su inteligencia como purificada. Bien, bien, acá ya entramos pues en un asunto bastante ascético, como se han dado cuenta, ¿sí? Hay una incluso exageración, como se dan cuenta, ¿no? De que debemos estar alejados completamente del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo nos impide conocer las cosas en sí mismas. Y justamente la muerte es quien nos va a ayudar a conocerlo en sí, porque claro, se separa del cuerpo, que es el impedimento, solamente queda el alma, y el alma ya es capaz de justamente conocer todo ello. Bien, pero también hay algo que ha pasado y que se dice constantemente, que es esto de la esperanza, ¿no? Y si lo repite, se da cuenta como 3, 4, hasta 5 veces, ¿no? Él tiene la esperanza, yo tengo la esperanza, estoy esperanzado, que hay una esperanza y yo me esperanzo. Está constantemente hablando de la esperanza. Él tiene la esperanza de que hay algo mejor para los buenos que para los malos, porque eso dicen los antiguos, dice Sócrates, ¿no? Según los dichos antiguos, así es, ¿no? Y él, haciendo una descripción de sí mismo, dice, yo me he dedicado la vida entera a la filosofía. Y mientras está hablando así, mientras está inspirando, viene Critón y le dice, mira, Sócrates, acá el guardia está que me dice que no hables porque si hablas mucho te vas a colorar y ese veneno que te van a dar no va a hacer efecto, así que vas a tener que tomarlo 2 o 3 veces. Y Sócrates dice, ¿qué me importa, no? Que ellos hagan solo sus cosas, con ellos no es. Yo hoy estoy con mis amigos, ¿no? Y si tengo que tomar el veneno 2 o 3 veces, lo tomo. ¿Ya? Si es preciso tomarlo, lo tomo. Así que ya, déjalo, Critón, déjalo que siga así. Yo no voy a callarme, ¿no? Prácticamente eso le dice. Luego continúa nuevamente, ¿no? Su reflexión y dice, yo he dedicado mi vida entera a la filosofía, por eso tengo esa esperanza, ¿no? Y luego eso lo extrapola, dice, y cuantos rectamente se han dedicado a la filosofía también van a tener el mismo destino, ¿no? Y justamente ellos se cuidan de morir y de estar muertos, ¿no? Y ahí eso le produce una risa a Simias, ¿no? Claro, acá Sócrates no está haciendo bromas, pero Simias se ríe, ¿no? Es curioso, ¿no? Sócrates no está bromeando, pero Simias se ríe porque dice, claro, yo escuchaba también, ¿no? Que la gente dice, estos filósofos mejor que se mueran, ¿no? Entonces por eso lo relaciona y por eso le da risa, ¿no? Claro, porque en esa época también la filosofía, pues así como ahora, también tenía, ¿no? Quizás no tan buena fama, ¿no? Entonces, para Simias, él escucha que la gente dice eso, ¿no? Que los filósofos andan moribundos, ¿no? Sócrates dice, bueno, tienen razón, pero ellos no saben en qué sentido lo están diciendo, ¿sí? Son ignorantes de en qué sentido los filósofos están, de alguna forma, buscando morir y estar muertos, ¿sí? Y ahí viene ya la discusión de, ¿qué es la muerte? Separación del alma y del cuerpo, ¿sí? Y el filósofo, el realmente filósofo, el verdadero filósofo, que también lo dice muchas veces, es aquel que no se dedica a los placeres del cuerpo y está vuelto hacia sí mismo, hacia su alma. ¿Sí? No le presta cuidado al cuerpo, a menos que sea muy necesario, ¿no? Y menciona el sexo también, ¿no? Siendo Sócrates, pues, ¿no? Una persona muy ligada también con esto, ¿no? Ya
En los demás diálogos ya se pudo ver que Sócrates sí, es un hombre que celebra la vida, ¿no? Pero bueno, acá le hace decir que no, ni siquiera el sexo, ni la comida, ni nada, nada, no. El filósofo prácticamente es como un meditador, ¿no? Un meditador que está constantemente dedicado hacia sí mismo y está separado del cuerpo, ¿no? Y lo pone de forma muy extrema, ¿no? Se desprecia el cuerpo, lo dice con esas palabras, ¿no? Se desprecia el cuerpo, ¿no? Y solamente así va a liberar su alma. Y ahora acá viene también algo que menciona bastante, que es esto de adquirir la sabiduría. En verdad en griego no dice Sofía, dice frónesis, ¿sí? Se los comparto para que lo vean. Dice esto de cuando amar la sabiduría, todo eso, en verdad la palabra en griego no es Sofía, ¿no? No es Sofía, sino es frónesis. En esta ocasión y en todas las demás, al menos en esta sesión, donde se menciona la palabra sabiduría, no es la palabra Sofía, ¿no? Sino es la palabra frónesis, ¿sí? Frónesis. Acá hay que hacer esa aclaración porque no está hablando de la sabiduría en sentido teórico, ¿no? Sino es una sabiduría de vida, a eso se refiere, ¿sí? A un comportamiento adecuado y prudente. Claro, y esta reflexión de que el cuerpo me impide conocer la verdad, pues de inmediato pues nos trae, ¿no? Nosotros los que somos ya de estas épocas, las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Recuerden que Descartes justamente también decía eso en su primera meditación, nada más lo menciona, y creo que todo lo que dice acá, Sócrates podría prácticamente haberlo dicho Descartes, ¿no? Casi con las mismas palabras incluso, ¿sí? Del pienso, luego existo, bueno, Sócrates dice, reflexiono, y luego recién me doy cuenta de lo real, ¿no? ¿Sí? Interesante cómo es que acá se ve una nota al pie y acá, ¿no? Una nota al pie del diálogo y aparece Descartes, ¿no? Prácticamente diciendo lo mismo muchísimos siglos después, ¿sí? No con el cuerpo, es decir, no con los sentidos, sino al reflexionar, uno conoce las cosas que son, ¿sí? Y bueno, luego sigue hablando de esto, de que el alma del filósofo busca estar consigo misma y le pregunta ya por las cosas en sí. ¿Existe lo justo en sí? ¿Existe lo bueno, lo bello? Claro que existe, ya. ¿Eso lo has visto con tu cuerpo? ¿Tu cuerpo te ha permitido verlo? No. Entonces, nos damos cuenta nuevamente que no es con el cuerpo que vamos a llegar a eso, sino con el alma, ¿no? ¿Sí? Y también hace una mención a la inteligencia pura, a la razón pura, quizás, ¿no? Inteligencia pura, porque solamente lo puro capta lo puro, dice, ¿no? Y acá, pues, como también dice la nota al pie, ¿no? Esto es una aplicación de su teoría de las ideas. Acá está ya cada vez más claro con este tema ¿no? de a dónde te voy a llevar con mi teoría, ¿no? Y al final se hace un discurso donde justamente menciona que pues lo semejante se conoce con lo semejante. Lo semejante se conoce con lo semejante. Y los verdaderos filósofos lo saben, ¿no? Los que aman la frónesis lo saben. Y pues, y hasta ahí queda esta primera parte, ¿no? ¿Alguna acotación que tengan, algún comentario sobre esta sección? ¿Se ha parecido, creen que de verdad el filósofo no debe prestar atención a su cuerpo? ¿Sí? ¿No es un poco contradictorio esto de que mente sana en cuerpo sano y que los griegos practicaban mucho ejercicio, ¿no? Y con estas declaraciones que está haciendo acá. ¿Por qué lo hace, no? ¿Por qué hace que Sócrates se presente como una asceta, ¿no? Casi un meditador oriental. A ver, Marco. Sí, Max. Bueno, parece que compartimos la misma opinión, ¿no? De que eso es lo que menciona justamente Sócrates. Es sumamente peligroso, o sea, concebir al hombre como pura metafísica o como puro pensamiento, presenta la consecuencia de dañar lo que es la cuestión sensible, ¿no? Para justamente entendernos a nosotros debemos de partir del cuerpo y todo lo que conlleva el cuerpo, ¿no? Los sentidos, sensaciones, placeres, y a partir de ahí subir recién a lo que es la comprensión del alma. Se recupera lo que es el entorno natural, se le cuida todavía mucho más, pero si los individuos nos enfocamos solamente en el alma, ¿por qué entonces cuidaríamos lo que está en nuestro exterior? En la capa primera, que es el cuerpo, y la capa que prosigue como asociación, que es la naturaleza. Pues es muy peligroso lo que menciona Sócrates. Después vamos a ver cómo eso se conlleva en Descartes, ¿no? La lucha entre Descartes y Spinoza sale ganando Descartes, y ahorita pues estamos viendo lo que es la consecuencia de ese pensamiento. Bueno, sí, es bastante
Sugerente esto de aquí, el mismo Nietzsche también va a cargar sus plumas contra justamente este desprecio del cuerpo, ¿no? ¿Cómo alguien puede despreciar el cuerpo, no siendo griego todavía? Jocelyn. Sí, igual también bueno, primero una acotación que esto justamente la diferencia ya clara del rompimiento de Platón en la Máscara de Sócrates, de la tradición, ¿no? Porque en muchas tradiciones la purificación, ahora sí hablando de purificación, Ujú. es purificación del cuerpo, ¿no? Mm, Obviamente que el cuerpo está ligado también al alma y todo eso, pero acá es la preponderancia de la purificación del alma, y la última purificación del alma es desprenderte del cuerpo, ¿no? Y en efecto, o sea, va a traer después, como notas al pie de todo Platón, va a traer consecuencias pues gravísimas, no solo con Descartes, sino yo creo que veo más inclusive esto en la ética que marcó la parte moderna, que es con Kant, ¿no? Para Kant ya el tema, inclusive su ética, bueno, que sí no nos entregó una ética completa, pero el tema de la reflexión, y aquí es un texto también bastante en cuanto a justamente a no una sabiduría teórica, como si un poquito también estaba más en Descartes y todos ellos, que es más una discusión tal vez nociológica y todo ello. En el caso de Kant, pues toma, creo yo, esta parte es específica, donde tu conducta no tiene nada que ver con el cuerpo. O sea, tus decisiones, la voluntad kantiana, no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo no puede participar ahí. ¿Cómo le llama? Ah, ya, lo patológico que le dice, ¿no? Lo patológico no tiene que incidir en tus decisiones realmente morales, ¿no? Entonces, definitivamente o sea, solamente tus decisiones de conducta tienen que partir de de tu sola razón, es lo que marcó parte de la modernidad, ¿no? Y que las consecuencias se vieron posteriormente, pues que solo razón no puede guiar tu conducta. Aquí también es el corte más grande también que va a tener el potro con su maestro, ¿no? El potro me refiero a Aristóteles, ¿no? Aristóteles que estudia parte de los animales, digamos, en esta parte, y es en la parte ética, el modo de conducirse en la vida, donde toma mayor diferencia con su maestro también, ¿no? Pese a que en muchos otros aspectos igual sigue siendo muy platónico Aristóteles, pero en estas cosas sí diferencian un poco, porque sí le trata de prestar un poco más atención a la parte corporal. Sin embargo, no es lo que predominó posteriormente, sino hasta justamente ya la contracrítica que se le va a hacer tanto, bueno, en algunos que siempre ha habido en toda la historia del pensamiento, pero como tú decías, con Nietzsche, Schopenhauer también recordando ya parte de este cuerpo, o sea, tú no solamente eres esto, sino también haciendo la crítica también a Kant, y muchos otros que ya vienen a reclamar y decir no, en el caso de la conducta que tú debes tener, sobre todo en la ética y política, tú tienes que tener en cuenta también el cuerpo. Y de hecho, hoy en día, es más, si revisamos muchos cursos también de ética y política, muy pocos van a hacer referencia a un estudio, por ejemplo, de la conducta biológica tal vez, ¿no? O sea, no se tiene mucho en cuenta también en los estudios del cuerpo. Esto pesa, ¿no? Pesa. Pero también hay que entender cómo es que al final la respuesta de Platón dentro de su contexto, pues también fue una respuesta tal vez muy extrema, en el hecho de que, bueno, es que con esa tradición inclusive han condenado a semejante hombre, entonces vamos por un ordenamiento mucho más conciso, mucho más puntual, y ahí te plantea ese otro extremo. Pero es un extremo que ha hecho daño pues también a muchas concepciones también después, ¿no? Creo yo. Nada, las sí. acotaciones que puedo hacer. Y recordemos que, claro, esto se potencia con la llegada del cristianismo, ¿no? No lo hemos mencionado hasta ahora, pero está de fondo también. Recuerden, Platón, pues, mucho antes de Cristo, unos siglos antes, 3 siglos antes, 4 siglos antes, pero el cristianismo va a adoptar esto, ¿no?
Claro, este diálogo me parece un diálogo protocristiano, ¿no? O sea, el hombre llega al final de su vida y según cómo se ha comportado va a tener pues un porvenir mejor o peor, ¿no? Y tiene que purificarse, despreciar el cuerpo, ¿no? Claro, ahí están justamente los padres del desierto, ¿no? Cristianos también ahí flagelándose, ¿no? Y claro, esto se mezcla mucho con esa nueva tradición. Pero también recordemos que el platonismo bebe mucho del pitagorismo, ¿no? Así que no sé si acá quizás Félix quiere intervenir, porque Pitágoras también recomendaba eso, Félix. Recomendaba también despreciar el cuerpo. Los pitagóricos en su secta de número también buscaban justamente purificar su alma, purificarse por medio del número, pero despreciando el cuerpo. O ahí quizás todavía no, y ya Platón llega a un extremo, ¿no? Menos por lo que yo he revisado, Pitágoras tenía una cierta dieta, ¿no? Eso sí, hay una cierta dieta que siguen ellos, ¿no? No a las habas y un montón de cosas más, pero sí había un cuidado del cuerpo, ¿no? En cambio, ya aquí en esta época ya se va un poco al extremo, o mucho al extremo quizás, y es muy recurrente esto de, ¿no? Completamente separado, ¿no? Que no tiene nada que ver, despreciar. Sí, eso ya es bastante órfico, incluso diríamos, no lo sé, pero ya ahí las reminiscencias ya saldrán. En la siguiente escena, de hecho, se menciona a los cultos mistéricos, ¿sí? Los cultos mistéricos se van a mencionar porque obviamente este diálogo tiene mucho que ver con eso. Pero sí, me causa bastante extrañeza también, ¿no? En algunos diálogos más o menos lo decía, pero acá es muy directo. O sea, no sé acá a qué está jugando, pues, Platón, ¿sí? Perdón. Sí, a ver, Félix, escuchamos. Sí, creo, buenos días. Creo que Ángel quería hablar antes. También te escuchamos, Ángel, entonces. No, solamente un comentario corto sobre lo que estabas mencionando. También no será que por el hecho que Sócrates estaba frente a la muerte, haya dicho esas palabras como, digamos, una reacción de autodefensa también, porque creo que su perspectiva sería un poco más suave si no tuviera la muerte al frente de él, ¿no crees? Mm, Bueno, es mi opinión. Sí. claro, dentro del propio drama, ¿no? Platónico, claro, yo ya estoy punto a partir, entonces, no, este cuerpo se va a quedar, así que, ¿no? ¿Para qué darle más cuidado, ¿no? Puede ser, puede tener una cierta lógica ahí, ¿sí? El tema es que él extrapola eso, o sea, él le pasa ya, pero él extrapola a todos los demás que se dedican a la filosofía. Ese es el temita ahí, que dice, así como yo hago, ustedes también hagan, ¿no? Prácticamente eh, en términos de Kant, ¿no? Algo que debemos seguir todos, ¿no? Un mandamiento. Un mandamiento, ¿no? Bueno, la palabra se me ha ido, pero ahí está, ¿no? Eso, categoría, bueno, en fin. Félix, dinos. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, también quiero hacer mi comentario corto. Yo creo que ahí tiene que ver pues con la gran pregunta fundamental del hombre, ¿no? Que si bien ¿qué es el hombre según Kant? Pero lo fundamental para las tradiciones antiguas era si hay un más allá también, ¿no? O sea, aparte de las cuestiones prácticas, que es ahí los chinos son los ejemplares, más de cuestiones prácticas creo que también la cuestión de si hay un más allá, si hay una vida después de la muerte, porque la muerte es el problema fundamental de la humanidad, incluso de las religiones también, incluso todas las mitologías se crean a partir de esa respuesta, ¿no? Fundamental de qué hay más allá de esta vida, ¿no? Y ahí las religiones o las tradiciones han creado, pues, ritos de paso, iniciaciones, de alguna forma para poder explicar, para darle sentido a eso, ¿no? Que sí hay una vida más allá. En el caso en el caso de Platón, él está instaurando una nueva vía, pero es una vía filosófica, ¿no? El héroe que él toma y que él está construyendo es Sócrates, porque en definitiva sí es un filósofo resaltante en Grecia, es el principal, diría yo, en su siglo, pero Sócrates está más ligado a la cuestión práctica, ¿no? Más a una sabiduría ética, ¿no? Más es conocer la verdad, conocer el bien, conocer la justicia para hacerlo, ¿no? No tanto para teorizar. En cambio, Platón ya va de un punto de vista distinto, ya él ya pasa de lo ético a lo metafísico, ¿no? Que es mucho más amplio, y ahí en la construcción que él hace de su héroe filosófico, que tú tienes que seguir para que logres la inmortalidad del alma, ahí es donde ya propone lo que ya eso se ha leído ahora último, ¿no? Que
que con la filosofía, con la actividad filosófica, tú puedes ir purificándote y de alguna forma la filosofía es un entrenamiento para la muerte, ¿no? Que yo lo había dicho en la apología, ¿no? Pero es eso, no es eso, es una nueva vía, creo yo, que soluciona el problema de si hay un más allá o no hay un más allá, y en definitiva, él no puede escapar del relato mítico, ¿no? Necesariamente Platón vuelve a lo mítico, porque hablar de la vida después de la muerte es una incógnita, es la incógnita eterna, me parece, pero los mitos han dado pues ahí muchas respuestas, y él quiere responder desde el punto de vista más filosófico, pero no escapa a lo mítico, ¿no? Entonces yo creo ahí que, claro, es una nueva, es un nuevo camino para solucionar ese gran problema del ser humano, ¿no? Y es más Platón al que debemos observar, ¿no? Si bien Sócrates es el personaje, pero él es un personaje creado por Platón, ¿no? Creo que ahí está la clave. Y yo me asumo también a la crítica que ha hecho Marco y de repente Jocelyn un poco con respecto al mal que hace Platón, en el sentido de ver al hombre despreciando lo biológico y apremiando lo puramente espiritual o el alma, ¿no? Claro, y ese también es un proyecto socrático, platónico, eh, pero que tiene que ver con esa búsqueda nuevamente de un más allá, ¿no? De la solución del sentido de la vida, ¿no? De la muerte, ¿no? Y que no escapa a nadie, y que los intelectuales del mundo han creado soluciones, y en este caso Platón está demostrando eso, ¿no? Junto con Sócrates, ¿no? Los pitagóricos, para responder a tu pregunta, los pitagóricos, creo yo, no desprecian el cuerpo, ¿no? Todo lo contrario, sí hacen ejercicio físico. Ellos son matématas, ellos aprenden de todo, o sea, es una comunidad. Si bien van a la parte metafísica, pero hay todo un ejercicio previo, ¿no? Cosa que Sócrates no lo tiene, porque él toma un camino individual, digamos, ¿no? En cambio, ya los pitagóricos tienen un camino colectivo, y sí hay un cuidado del cuerpo, ciertamente, ¿no? Incluso la alimentación saludable, ¿no? Fijándose no solamente el cuidado del alma, sino también el cuidado del cuerpo, ¿no? Y, pero Platón ya da un paso más allá de los números, ¿no? Que es a donde solamente llegó Pitágoras. A ver, sí, Jocelyn, ¿también te escuchamos? Sí, ahora sí. Una cuestión chiquita, y ahora sí. A ver. Sí, solamente también para mencionar lo del cuidado del cuerpo y para tal vez tener un matiz con los cristianos. Recordemos que, al menos en el cristianismo, está la resurrección del cuerpo. Y por ende, también tienes que haber un tema de cuidado del cuerpo. Problemas que también teóricamente, sobre todo en cierto desarrollo intelectual, también con la mezcla del maniqueísmo, hubo este desprecio fuerte por el tema del cuerpo. Sin embargo, dentro de tanto los padres de la iglesia y posteriores también, o sea, hay un cristianismo que también presenta cierto cuidado del cuerpo también, ¿no? O sea, hay matices. Y en el caso de Sócrates, Sócrates más, y creo que igual también aparece en este diálogo, recordemos que al menos cuida el cuerpo, dice que esté bien bañadito, para que los otros pues lo encuentren, no tengan más que, o sea, no tengan gran trabajo que hacer con su cuerpo también, ¿no? O sea, tan desprecio tampoco, muy probablemente no haya habido en el Sócrates histórico, evidentemente. Y aquí, como señala Félix, hay que tener en cuenta que en estos diálogos, ya lo estábamos viendo un poco en los diálogos anteriores, pero en estos diálogos ya es el personaje Sócrates, ¿no? Tal vez es una mezcla de algunas cosas, toma lo fundamental de Sócrates, que es esa coherencia, que es esa imagen de héroe, como lo decía Félix, pero ya entender que acá está más el tema de Platón, ¿no? Acá ya estamos hablando del Platón. Nada, esa es la pequeña acotación que quería hacer, y ahora sí creo que pasamos al siguiente capítulo, no llegamos. Sí, llegamos, por supuesto. No, en efecto, hay que matizar, porque claro, esto es un texto de hace más de 2000 años, y no, hay que darle sus matices, ¿no? Bien, entonces vamos a la cuarta escena. Y acá sí ya me entretengo con simias. Esta es la parte un poco más larga. En los ensayos casi 15 minutos dura, así que eh, vamos a escuchar un ratito, ¿no? Cómo conversan ellos. Pero también temas bastante interesantes, como esto de los cultos mistéricos, nuevamente sale de la purificación. Y
general, si me quieres saber, a ver, ¿cómo es que el alma sobrevive al cuerpo, ¿no? Claro, todo el mundo ve que el cuerpo muere, pero ¿y el alma? O sea, ¿dónde está el alma cuando muere el cuerpo? ¿A dónde se va? ¿A dónde viene, no? De eso vamos a hablar ahorita mismo. Entonces comenzamos ya con esta última escena de esta primera sesión. Son 4, recuerden, estamos en la cuarta parte recién del diálogo. Y empezamos con Simias en 3, 2, 1 y ya. Muy bien. Pero es que no viene a ser una purificación eso. Lo que desde antiguo se dice en la sentencia, el separar al máximo el alma del cuerpo y el acostumbrarse ella a recogerse y concentrarse en sí misma fuera del cuerpo y habitar en lo posible tanto en el tiempo presente como en el futuro, sola en sí misma, liberada del cuerpo como de unas cadenas. Desde luego. Por tanto, eso es lo que se llama muerte, la separación y liberación del alma del cuerpo. Completamente. Y en liberarla, como decimos, se esfuerzan continuamente y ante todo los filósofos de verdad. Y ese empeño es característico de los filósofos, la liberación y la separación del alma del cuerpo, ¿o no? Me parece que sí. Por lo tanto, lo que decíamos en un comienzo, sería ridículo un hombre que se dispusiera a sí mismo durante su vida a estar lo más cerca posible del estar muerto y a vivir tal suerte y que luego, al llegar a la muerte, se irritara de ello. Ridículo. ¿Cómo no? En realidad, por tanto, los que de verdad filosofan simias se ejercitan en morir, y el estar muertos es para estos individuos mínimamente temible. Obsérvalo a partir de lo siguiente. Si están pues enemistados por completo con el cuerpo y desean tener a su alma sola en sí misma, cuando eso se les presenta, ¿no sería una enorme incoherencia que no marcharan gozosos hacia allí a donde tienen esperanza de alcanzar lo que durante su vida desearon amantemente, pues amaban el saber y de verse apartados de aquello con lo que convivían y estaban enemistados? Cierto que al morir sus seres queridos o sus esposas o sus hijos, muchos por propia decisión quisieron marchar al Hades, guiados por la esperanza de ver y convivir allá con los que añoraban. Y en cambio, cualquiera que ame de verdad la sabiduría y que haya albergado esa esperanza de que no va a conseguirla de una manera válida en ninguna otra parte de no ser en el Hades, va a irritarse de morir y no se irá allí gozoso. Preciso es creerlo al menos si de verdad, amigo mío, es filósofo, pues él tendrá en firme esa opinión, que en ningún otro lugar conseguirá de modo puro la sabiduría sino allí. Y eso es así. Lo que justamente decía hace un momento, ¿no sería una enorme incoherencia que tal individuo temiera la muerte? En efecto, enorme. Por Zeus. Por lo tanto, eso será un testimonio suficiente para ti, de que un hombre a quien veas irritarse por ir a morir, ese no es un filósofo, sino algún amigo del cuerpo. Y ese mismo será seguramente amigo también de las riquezas y de los honores, sea de una de esas cosas o de ambas. Desde luego. Es así como tú dices. ¿Acaso, Simias, no se aplica muy específicamente la llamada valentía a los que presentan esa disposición de ánimo? Por completo, en efecto. Por consiguiente también la templanza, e incluso eso que la gente llama templanza, y no dejarse excitar por los deseos, sino dominarlos moderada y ordenadamente. ¿Acaso no les conviene a estos solos, a quienes en grado extremo se despreocupan del cuerpo y viven dedicados a la filosofía? Forzosamente. Porque si quieres considerar la valentía y la templanza de los otros, te va a parecer que es absurda. ¿Cómo dices, Sócrates? ¿Sabes que todos los otros consideran la muerte uno de los grandes males? Y mucho. Así que por miedo de mayores males, los valientes de entre esos afrontan la muerte cuando la afrontan. Así es. Por lo tanto, por tener miedo y por temor, son valientes todos a excepción de los filósofos. Y sin embargo, es absurdo que alguien sea valiente por temor y por cobardía. Desde luego que sí. ¿Qué pasa con los moderados de esos? ¿No les sucede lo mismo? ¿Que son moderados por una cierta intemperancia? Y aunque decimos que eso es imposible, sin embargo, les ocurre una experiencia semejante en lo que respecta a su boba moderación. Porque por temor de verse privados de otros placeres y por más que los desean, renuncian a unos dominados por otros. Aunque sí, si llaman intemperancia ser dominado
por los placeres, no obstante, les sucede que al ser dominado por placeres, ellos dominan otros placeres. Y eso es semejante a lo que se decía hace un instante, que en cierto modo ellos se han hecho moderados por su intemperancia. Pues así parece. Bienaventurados simias, quizá no sea ese el cambio correcto en cuanto a la virtud, que se troquen placeres por placeres y pesares por pesares y miedo por miedo, mayores por menores, como monedas, sino que sea solo una la moneda válida, contra la cual se debe cambiar todo eso, la sabiduría. Y quizá comprándose y vendiéndose todas las cosas por ella y con ella existan de verdad la valentía, la moderación, la justicia y en conjunto la verdadera virtud en compañía del saber, tanto si se añaden como si se restan placeres, temores y las demás cosas de tal clase. Y si se apartan del saber y se truecan unas por otras, temo que la virtud resultante no sea sino un juego de sombras y servir en realidad, que no tenga nada sano ni verdadero. ¿Acaso lo verdadero en realidad sea una cierta purificación de todos esos sentimientos y también la moderación y la justicia y la valentía y que la misma sabiduría sea un rito purificador? Y puede ser que quienes nos instituyeron los cultos mistéricos no sean individuos de poco mérito, sino que de verdad, de manera cifrada, se indique desde antaño que quien llega impuro y no iniciado al Hades yacerá en el fango, pero el que llega allí purificado e iniciado habitará en compañía de los dioses. Ahora bien, como dicen los de las iniciaciones, muchos son los portadores del tirso, pero pocos los vacantes. Y estos son, en mi opinión, no otros, sino los que han filosofado rectamente. De todo eso, no hay nada que yo en lo posible haya descuidado en mi vida, sino que por cualquier medio me esforcé en llegar a ser uno de ellos. Si me esforcé rectamente y he conseguido algo, al llegar allí lo sabremos claramente, si Dios quiere, dentro de un poco, según me parece. Esto es, pues, Simes y Cebes, lo que yo digo en mi defensa, de cómo al abandonarlos a ustedes y a los amos de aquí, no lo llevo a mal ni me irrito, reflexionando en que también allí voy a encontrar, no menos que aquí, buenos amos y compañeros. A la gente le produce incredulidad el tema. Así que si en algo soy más convincente en mi defensa ante ustedes que ante los jueces atenienses, estaría satisfecho. Después de que Sócrates hubo dicho esto, tomó la palabra Cebes y dijo: Sócrates, en lo demás, a mí me parece que dices bien, pero lo que dices acerca del alma les produce a la gente mucha desconfianza en que una vez que queda separada del cuerpo, ya no existe en ningún lugar, sino que en aquel mismo día en que el hombre muere se destruya y se disuelva, apenas se separe del cuerpo y saliendo de él como aire exhalado o humo, se vaya disgregando, voladora, y que ya no existe en ninguna parte, porque si en efecto existiera ella en sí misma, concentrada en algún lugar y apartada de esos males que hace un momento tú relatabas, habría una inmensa y bella esperanza, Sócrates, de que sea verdad lo que tú dices, pero eso tal vez requiere de no pequeña persuasión y fe, lo de que el alma existe, muerto el ser humano y que conserva alguna capacidad y entendimiento. Dices verdad, Cebes, pero ¿qué vamos a hacer? ¿O es que quieres que charlemos de esos mismos temas, si es verosímil que así sea o si no? Yo, desde luego, escucharía muy a gusto la opinión que tienes acerca de estas cosas. Al menos ahora creo que nadie que nos oiga, ni aunque sea autor de comedias, dirá que prolongo mi cháchara y que no hago mi discurso sobre los asuntos en cuestión, con que si les parece bien hay que aplicarse el examen. Y examinémoslo desde ese punto. Si acaso existen en el Hades las almas de las personas que han muerto o si no, pues hay un antiguo relato de que nos hemos acordado, que dice que llegan allí desde aquí y que de nuevo regresan y que nacen de los difuntos. Pues si eso es así, que de nuevo nacen de los muertos los vivos, ¿qué otra cosa pasaría sino que persistirían allí nuestras almas? Porque no podrían nacer de nuevo en ningún sitio de no existir. Y eso es un testimonio suficiente de que ellas existen. Si de verdad puede hacerse evidente que en ninguna otra parte nacen los vivos, sino de los muertos. Pero si no es posible, habría necesidad de otro argumento. Así es, en efecto. Ahora bien, no examines eso solo en relación con los humanos, si quieres comprenderlo con más claridad, sino en relación con todos los animales y las plantas y en general respecto a todo aquello que tiene nacimiento.
Veamos si todo se origina así, no de otra cosa, sino que nacen de sus contrarios todas aquellas cosas que tienen algo semejante. Por ejemplo, la belleza es lo contrario de la fealdad y lo justo del injusto, y otras cosas innumerables le sucede lo mismo. Examinemos, pues, esto. Si necesariamente todos los seres que tienen un contrario no se originan nunca de ningún otro lugar, sino de su mismo contrario. Por ejemplo, cuando se origina algo mayor, ¿es necesario sin duda que nazca de algo que era antes menor y luego se hace mayor? Así es, Sócrates. Por tanto, si se hace menor de algo que antes era mayor y luego será menor, Así es, y si de lo más fuerte nace lo más débil y de los más lentos lo más rápido, desde luego. ¿qué más? Lo que se hace peor no será a partir de algo mejor, y si se hace más justo de lo más injusto. Pues cómo no, Tenemos bastante entonces con esto, que todo sucede así, que las cosas contrarias se originan a partir de sus contrarios. desde luego. ¿Qué más? Ocurre algo como esto en esos cambios, que entre todos esos pares de los contrarios que son dos, hay dos procesos genéticos. De lo uno al otro, por un lado, y luego de nuevo del otro hacia lo anterior. Entre una cosa mayor y una menor hay un aumento y una disminución, y así llamamos a un proceso crecer y a otro disminuir. Así es, Por tanto, también el descomponerse y el componerse y el enfriarse y el calentarse y todo de ese modo, aunque no usemos nombres en cada caso, sino que de hecho es necesario que así se comporte. Nacen entre sí uno de otro y cada uno tiene su proceso genético recíproco. efectivamente, así es. ¿Qué más? ¿Hay algo contrario al vivir, como es el dormir al estar despierto? Desde luego. ¿Qué? El estar muerto. Por tanto, estas cosas nacen una de otra, si es que son contrarias, y los procesos de generación entre ellas son dos por ser dos. Pues cómo no. Pues una de las parejas que hace poco yo mencionaba, te hablaré yo de ella y de sus procesos genéticos, y tú dime la otra. Me refiero al dormir y al estar despierto, ya que el dormir se origina al estar despierto y el estar despierto es dormir, y los procesos generativos de uno y otro son el dormirse y despertarse. ¿Te resulta bastante o no? Desde luego que sí. Dime ahora tú, de igual modo respecto a la vida y la muerte, ¿no afirmas que el vivir es lo contrario al estar muerto Yo sí, y nacen el uno del otro? sí. Así pues, ¿qué se origina de lo que vive? Lo muerto. ¿Y qué de lo que está muerto? Necesario es reconocer que lo que vive. De los muertos, por tanto, Sebes, nacen las cosas vivas y los seres vivos. Está claro. ¿Existen entonces nuestras almas en el Hades? Parece ser. Es que de los dos procesos generativos a este respecto, al menos uno resulta evidente, pues el morir sin duda es evidente, ¿o no? En efecto, así es. ¿Cómo pues haremos? No emitiremos el proceso genético contrario, sino que de este modo quedará coja la naturaleza, ¿o es necesario conceder al morir algún proceso generativo opuesto? Totalmente necesario. ¿Cuál es ese? El revivir. Por lo tanto, si existe revivir, ese sería el proceso generativo desde los muertos hacia los vivos, el revivir. Sí, en efecto. Así que hemos reconocido que de ese modo los vivos han nacido de los muertos, no menos que los muertos de los vivos. Y siendo eso así, parece haber un testimonio suficiente, sin duda, de que es necesario que las almas de los muertos existan en algún lugar de donde luego nazcan de nuevo. A mí me parece, Sócrates, que según lo que hemos acordado, es necesario que sea así. Advierte, por cierto, Sebes, que no lo hemos acordado injustamente, según me parece a mí, porque si no se admitiera que unas cosas se originan de otras, siempre como avanzando en un movimiento circular, sino que el proceso generativo fuera uno rectilíneo, solo de lo uno hacia lo opuesto enfrente, y no se volviera de nuevo hacia el otro ni se produjera la vuelta, sabes que todas las cosas al concluir en una misma forma se detendrían y experimentarían el mismo estado y dejarían de generarse. ¿Cómo dices? No es nada difícil de imaginar lo que digo. Así, por ejemplo, si existiera el dormirse y no se compensara con el despertarse que se origina del estar dormido, sabes que al concluir todo vendría a demostrar que lo de Endimión fue una fusilería y en ningún lugar se le distinguiría por el hecho de que todas las cosas tendrían su mismo padecimiento, quedarse dormidas.
Y si todas las cosas se mezclaran y no se separaran, pronto habría resultado lo de la sentencia de Anaxágoras, conjuntamente todas las cosas. De modo similar, amigo Cebes, también si murieran todos los seres que participan de la vida y después de haber muerto permanecieran en esa forma los muertos y no revivieran de nuevo, ¿no sería entonces una gran necesidad que todo concluyera por estar muerto y nada viviera? Pues si los seres vivos nacieran por un lado unos de los otros y por otro los vivientes murieran, ¿qué recurso habría para impedir que todos se consumieran en la muerte? Ninguno, en mi opinión, Sócrates, sino que me parece que dices por completo la verdad. Pues nada es más cierto, Cebes, según me parece a mí, y nosotros no reconocemos esto mismo engañándonos, sino que en realidad se da el revivir y los vivientes nacen de los muertos y las almas de los muertos perviven. Y para los buenos algo mejor y peor para los malos. Bien, listo, llegamos a la última escena de esta primera sesión. Y acá hay dos diálogos, ¿no? Que hace primero con Simias y luego con Cebes. Ya se dan cuenta de que Cebes, ¿no? No se deja convencer así nomás, ¿no? Necesitas darle más palabra, en cambio Simias acepta un poco más rápido, ¿sí? A ver, la primera con Simias. Dice, ¿no? Y sigue insistiendo en el tema de que los que de verdad filosofan se ejercitan en morir, ¿sí? De tener su alma sola, separada completamente del cuerpo, y con eso tienen, y nuevamente se repite esta palabrita, la esperanza de alcanzar la sabiduría o la frónesis o la prudencia, ¿sí? Si es amigo del cuerpo, entonces no es filósofo, ¿no? Miren cómo es esta lógica, ¿no? Si ama al cuerpo, entonces no es filósofo, ¿no? Si ama al cuerpo, entonces va a más riqueza, va a más honores y por lo tanto no es filósofo. Si es filósofo, va a tener valentía, templanza y una virtud de verdad, no una virtud boba, como dice acá, ¿no? De aquellos que parecen ser valientes, pero no lo son, porque en verdad están siendo dominados por sus placeres y solamente por eso son virtuosos. Esa no es verdadera virtud. La verdadera virtud es cambiar todo eso por la prudencia, por la sabiduría moral, ¿no? Esa es la verdadera virtud. Y luego habla de que esto ya ha sido dicho en los misterios, ¿no? Y habla casi claramente de la purificación, ¿sí? Y acá déjenme compartirles esto también, que es bastante crucial en este apartado. Aquí está, miren. De hecho, hay un libro muy amplio que ha hablado de este tema. Ahorita les digo cuál es, ¿no? Acá en esta sección donde dice, ¿no? De manera cifrada, o sea, de forma de enigmas, acá dice enigma, pero está modificado, de manera cifrada, se dice desde antiguo que quien llega impuro y no iniciado al Hades yacerá en el fango, pero el que llega purificado, ¿no? Que cartámenos, o sea, con catarsis purificado e iniciado, ¿no? Teleúmenos, habitará en compañía de los dioses. Ya, esto es parte de los misterios de los griegos, ¿no? Acá está diciendo algo cierto. Los misterios hablan de que uno tiene que purificarse e iniciarse antes de llegar al otro mundo, ¿no? Y eso se resume con una sentencia, ¿no? El que no muera antes de morir, ¿no? El morir antes de morir, perdón, el morir antes de morir, ¿sí? Ahora, esa sentencia de que el que muera antes de que muera, en verdad no morirá cuando muera, ¿no? Es una sentencia antiquísima y hay todo un libro, déjenme ahorita compartirles, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Sobre eso que parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo puedes morir antes de morir, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que hacen los misterios griegos, ¿no? Que uno muera antes de morir. Así que tenga la experiencia de morirte cuando estás vivo, porque cuando llegue ese momento, que ha sido como un ensayo el que has hecho, ¿no? Ya sepas por lo que vas a pasar. O sea, eso sí, en efecto, se puede verificar históricamente. ¿Sí? Eso los misterios sí lo mencionaban, sí lo decían, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa purificación? ¿Qué se hace? Bueno, eso queda justamente en el tema de la incógnita de los enigmas, ¿no? Este es el libro que les digo, un libro reciente, que habla sobre este tema, ¿sí? Claro, hay libros precedentes, ¿no? Como Los Misterios de Eleusis, pero este es el libro de Brian Murarescu, que habla justamente de la llave de la inmortalidad, ¿no? Y justamente empieza con esta sentencia que les dije, ¿no? Aquí está. Si mueres antes de morir, no morirás cuando mueras, ¿no? Y todo este libro explora estos cultos mistéricos desde el mundo antiguo, pasando por el cristianismo y todo lo demás, ¿no? Está disponible, también lo pueden revisar, ¿sí? Es un tema amplísimo, la verdad,
un tema muy amplio que ha sido estudiado por muchos autores, ¿no? Porque es también bastante interesante saber cómo es que se entendía la muerte en el mundo antiguo, y esta es una forma de entenderlo. Bien, en fin, hay que llegar purificado al Hades, cierto, ya, pero Platón, como también mencionó Félix y Jocelyn, y Marco también, está modificando ese purificarse, ¿no? Para Platón, ese purificarse del filósofo es despreciar el cuerpo, ¿no? Y mantener el alma sola. O sea, él está creando su filosofía mistérica, ¿sí? Bien, entonces, le dan la razón, ¿sí? Le dan la razón. Pero luego viene Cebes, y a Cebes tiene que convencerlo con más argumentos, ¿sí? A Cebes tiene que convencerlo con argumentos. Y Cebes le dice, mira, ¿cómo sé que el alma preexiste o posexiste a la muerte del cuerpo? ¿Cómo sé que eso es así, Sócrates? ¿Cómo sé? ¿Dónde está el alma entonces? Porque si es cierto lo que dices, no, hay una gran esperanza de que yo también cuando muera, cuando todos muramos, pues ¿no? Vamos a poder alcanzar eso que tú mencionas, pero ¿cómo sé que el alma está ahí en verdad? Y ahí Sócrates le dice, bueno, pues vamos a charlarlo, ¿no? Si quieres, si tienes tiempo. Dice, sí, tengo tiempo, y entonces conversemos sobre esto. Y tiene que responder dos preguntas, como dice acá la nota al pie. La primera pregunta que tiene que responder Sócrates es, uno, si el alma persiste, y segunda, si el alma conserva sus facultades. Acá va a responder solamente hasta donde hemos leído que si el alma persiste o no. ¿Ya? Y para eso empiezan, ¿no? Otra vez con un mito, ¿no? Dicen, ¿no? Los antiguos relatos que todos los que han venido aquí vienen del mundo de los muertos. ¿Sí? Es un asunto cíclico, ¿no? Hay un nacer de nuevo, cosa que también los va a entusiasmar muchísimo a los cristianos, ¿no? Esta palingenesia, de ahí viene la palabra, pues nacer de nuevo se dice en griego palinginestai, palingenesia, ¿no? La palingenesia, eso también se menciona en los propios evangelios, creo que acá lo dice. Acá, miren, Pablo lo comenta, ¿no? El hombre nuevo, ¿sí? El hombre nuevo, el renacido. Acá ya lo está mencionando Platón siglos antes, 3 o 4 siglos antes del cristianismo. Esto del nacer de nuevo. De hecho, los misterios hablaban de eso también. Entonces, con esta premisa, desarrolla ya Sócrates su argumentación, ¿no? Pone el mito y luego desarrolla el logos, ¿no? Y luego, pues, menciona que los contrarios nacen ¿no? Las cosas, lo que nacen en sus contrarios, todas aquellas cosas que tienen algo semejante, la fealdad de la belleza, lo justo y lo injusto, y sigue con el ejemplo, ¿no? Pone luego el ejemplo de despierto y dormido, y llega al vivo y al muerto, ¿no? ¿Cuál es el argumento central? Que todas las cosas contrarias se originan a partir de sus contrarios, ¿no? Y hay dos procesos que se dan de forma cíclica, ¿no? El proceso de crecer y de disminuir, ¿no? O de componerse, descomponerse, en fin, tiene muchos nombres, pero es un asunto cíclico, ¿sí? Son procesos consecutivos, ¿no? Es un proceso circular, no es un proceso lineal, porque si fuera así, todo moriría y todo se extinguiría, pero no, hay un constante renacimiento. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Hay un revivir, ¿no? Así es como se dice revivir en griego, hay un revivir. Y en eso está bastante convencido, y lo convence también a Cebes, al menos en este momento, ¿no? Con su razonamiento de que hay un ciclo, ¿no? Que las cosas mueren y vuelven a vivir, ¿no? Si hay muerte, hay vida. Si hay vida, hay muerte, ¿no? Estamos en esa dualidad. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Bien, pues, ¿algún comentario que tengan sobre esta última sesión? La última escena. A ver, sí, a Valverde Rodríguez Wilmer Edwin. Te escuchamos, Edwin. Bien, buenos días. Más que un comentario sobre la parte final, quisiera yo, ante todo, bueno, primero agradecerles, ¿no? por el espacio. Y quería compartir dos comentarios, básicamente, ¿no? Ya, digamos, englobando toda la obra, ¿no? El primero tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Y es que yo advierto una cierta suerte de, no sé si decirlo paradoja, o en todo caso lo anecdótico o curioso, ¿no? De la situación en la que, por ejemplo, Sócrates justamente pues fue acusado, ¿no? De impiedad, ¿no? Que esto era pues una suerte de afrenta contra los dioses, ¿no? De la ciudad, etcétera, de cosas, ¿no? Que nosotros ya sabemos, ¿no? Pero lo curioso aquí es que justamente pues esto, y fue en este caso
sentenciado a muerte, ¿no? Lo simpático, como quería referir, era que es justamente una costumbre de la ciudad relacionada con lo divino, lo que retarda, ¿no?, la muerte del filósofo, ¿no? Lo que en este caso pues les da algunas horas o días más para las reflexiones finales, ¿no? Que es lo que uno de los aquí presentes también señalaba, ¿no? Mira, esto decía él, ¿no? Esto puede ser que esta suerte de reflexión de Sócrates sea pues, no sea más que quizá una suerte de reflexión final a puertas de la muerte, ¿no? Eso es lo primero, esto, estimado. Lo segundo es que me parece evidente, ¿no?, el uso del personaje por parte del autor, que en este caso es Platón, y el personaje, naturalmente, pues Sócrates, ¿no? Involucrando, pues, en este caso, su propia perspectiva, ¿no? Lo que nos obliga, pues, a revisar previamente información para una mejor comprensión de este texto, de este producto del conocimiento, ¿no? Además del uso del pensamiento crítico en relación a lo que nosotros leemos, ¿no? Lógicamente, pues, sabemos ya que la filosofía, pues, en sí misma es pensamiento crítico, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en el caso de Platón, ¿no?, que es el que habla a través de Sócrates. No es Sócrates en sí mismo, sino es más bien Platón quien habla, en cierta manera, a través de Sócrates. Y eso nos hace, pues, tomar este tipo de textos, de trabajos, de productos de manera crítica, ¿no? Para poder entender también esta cuestión de la filosofía o el pensamiento antiguo que de cierta manera también hay reminiscencias aún en la actualidad, ¿no? Eso es en suma lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Edwin. En efecto, recordemos que, de hecho, cuando se ordenaban los diálogos de Platón en la antigüedad, ¿no? A este texto, el Fedón se le ponía luego del Critón y luego de la Apología, porque cronológicamente es lo que sigue, ¿no? Así que hay que tener en cuenta justamente cómo es que Sócrates llega a ser sentenciado a muerte, y es por acebeia, como tú lo mencionas, por impiedad, ¿no? Es un juicio tanto político, diría más político que religioso, ¿no? Esto de poner nuevos dioses, todo, bueno, al final tenía que ver mucho también con cómo estaba la polis ateniense en esa época, ¿no? Y claro, también vemos ya que este diálogo, al ser muy posterior a la muerte del maestro, ¿no?, del maestro de Platón, ya tiene más, es más Platón que Sócrates, ¿no? O sea, es una máscara, ¿no? Es una máscara que lo pones para que diga lo que él menciona, ¿no? Y en efecto, sí, hay que tener muy en cuenta también eso, ¿no? Una cosa es la ficción platónica en la cual estamos metidos. Acá Platón es un gran creador de mitos, un gran trágico, aunque él dicen que rechazó ser trágico cuando conoció a Sócrates, pero lo es. O sea, mal a su pesar, él es un poeta también, ¿no? ¿Sí? Compone muy bien, ¿no? Esto es para representarse en un teatro, para hacer películas de esto, ¿no? Está muy bien hecho, ¿no? Y desde antiguo se ha reconocido así. Tiene una pluma magistral, pero claro, al poner esos personajes, a sus máscaras conversando, uno se puede confundir y dice, ¿en verdad quería eso Sócrates o en verdad no? Sí, Jocelyn, te escuchamos. Sí, justo gracias a la participación de Wilmer o Edwin, no sé cómo le gusta que le llame, me vino también a la reflexión y lo que también comentaba Ángel, ¿no? Esta respuesta a puertas de la muerte. Y de hecho ese también puede ser un juego del autor, que en este caso es Platón, porque así puede decir, es que frente a la muerte Sócrates pudo haber pensado otras Claro, cosas, claro, claro. ¿no? Pudo haber dicho otras cosas y yo me avalo, pues, uno que no estaba y pues, okay, te pongo todo este escenario, ¿no? Entonces puede ser también como que algo a favor también de, en este caso, de cómo construye la historia Platón y cómo lo hace también acá, ¿no? Y también en la posición del autor, al menos acá en toda la construcción que está haciendo Platón, vuelvo a la parte inicial también, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que acá está sosteniendo Sócrates, un lector más avispado diría, oye, pero es que, por ejemplo, en la última parte, no puedes hacer estas relaciones cíclicas y extenderlos hasta, pues, la generación de todo, o sea, puedes darle algunos contraargumentos tal vez más lógicos y todo eso. Algo que tal vez, nuevamente, alguien poco más avispado, inclusive de su misma academia, podría darle mucha más pelea que el mismo Cebes, ¿no? Pero justo Platón al inicio, en palabras de Sócrates, dice, bueno, es que Platón ha escrito textos
ha hecho música filosófica, pero también requiere que él haga música popular, ¿no? Claro. Y por ende también se presta a hacer mitos accesibles a todos, ¿no? Es por eso que ahí el filósofo sí puede construir mito, puede ser también un mitólogo, podría decirse, para cuestiones prácticas, para que se entienda cómo es este camino, o para que comprendan de algún modo, y no necesita tal vez una construcción tan compleja como muy probablemente lo hizo dentro de la academia ya para cuestiones para los iniciados y más allá de ello, ¿no? Los que estaban en un nivel tal vez mucho más complejo. Pero aquí estamos, yo creo que ese inicio donde nos hace esa diferencia de esta música filosófica y la música popular, yo creo que estamos en esta construcción, en la presentación de algo mucho más, para Platón, mucho más popular y con el que puede jugar con los personajes de un modo inclusive más intrusivo, yo diría, ¿no? Y en efecto, hay que hacer siempre ya la diferencia. Ya lo habíamos visto en los primeros diálogos, el hacer la diferencia entre el autor y sus personajes, y ahora con mucho más énfasis, ¿no? Con mucho más énfasis, y sobre todo en diálogos tan atractivos como este también, ¿no? Bueno, gracias por sus comentarios. No puedo irme y no puedo dejar de grabar sin presentarles esto que seguramente está en la mente de muchos de ustedes. Justamente lo que estamos leyendo, ¿no? Esta escena, pintada por Jacques-Louis David, ¿no? Presenta ese momento. Miren, acá están Sócrates, sus discípulos, ¿verdad? A Jantipa se la llevaron lejos. Y este es Platón, ¿sí? Pero uno diría, ¿pero por qué Platón está acá si Platón él mismo dice en su diálogo que él no estuvo presente? Es que estamos en el recuerdo de Platón, miren. Toda esta escena se construye a partir de la nuca inclinada de Platón. Y acá está el diálogo, el que estamos leyendo ahora, ¿sí? O sea, esta es la escena en la cual estamos acudiendo, ¿no? Y también déjenme leerles este epigrama, ¿no? De Calímaco, que menciona el suicidio de Cleómbroto de Ambracia luego de leer este diálogo. Dice, diciendo sola Dios, Cleómbroto de Ambracia se precipitó desde lo alto de un muro al Hades. Ningún mal había visto merecedor de muerte, mas había leído un tratado, uno solo, de Platón, sobre el alma. ¿Sí? Entonces, pues, este diálogo tiene una gran fama dentro del mundo literario, ¿no? Filosófico, incluso religioso, ¿no? ¿Cuántos estudios no se hacen, ¿no? Mencionando justamente muchos de estos diálogos que se mencionan acá, estos argumentos, ¿no? Y esto recién está empezando, ¿sí? Todavía nos quedan 3 sesiones más y vamos a seguir discutiendo sobre las facultades del alma, vamos a hablar sobre la reminiscencia, ¿sí? Y al final vamos a hablar ya de cómo es la geografía del Hades, ¿sí? ¿Cómo es que es el Hades, no? Si tiene montañas, tiene ríos, ¿qué tiene el Hades, no? Y de ahí justamente van a beber muchos autores como Dante Alighieri, ¿no? En nuestros tiempos, los Caballeros del Zodiaco, cuando van al Hades, todo está acá, ¿sí? Ese paisaje, esa geografía infernal está aquí también. Muchas gracias por su participación, por su atención. Voy a dejar de grabar y algunos comentarios finales haremos justamente después.